Cuando quieras. Aunque como estaba la niña no hemos podido empezar a grabar, Juan, pero vamos, que ya, ya estamos. Nada, no te bueno, si luego pixelas a la niña, no hay problema, como en las revistas. No, hombre, no. Pues es un placer, Juan. El placer es mío, el placer es mío. Volverte a ver, aunque sea a través de Zoom, y es un placer volver a verte más, Sí. que ya no te vemos el pelo como antes. Bueno, yo le voy a hacer... Estamos confinados, desde que estamos confinados, esto es... se está convirtiendo en un drama todo. Sí, nos vamos escapando algunos poco a poco, pero pocos, a vernos y vernos casi de lejos, como se suele decir, pero bueno, vernos. Pues yo te voy a ceder la palabra, Iñaki, si quieres decir algo de Juan antes de empezar. Sí. Pues claro, con mucho gusto. Bueno, no sé si todos habréis podido leer ya la novela o poco, me imagino. Bueno, pues yo os cuento. Pero una cosa que voy a decir, como esto se graba, no vamos a hablar del final. No, yo nunca desvelo nada, no, en eso vale, tengo mucho cuidado. Si vas a contar que se quemó Roma o algo así, eso no se puede contar. Eso sí que os lo voy a contar, porque Roma se quema y se quema muy bien, además. Claro. Bueno, en general, bueno, conocéis a Juan. Juan es su primera novela publicada, pero él es un experto en general en historia y sobre todo en la historia romana y un especial entusiasta de los gladiadores, del mundo de la gladiatura. Y entonces ha utilizado estos conocimientos que él tiene como afición para recrear una novela. Es una novela que podría ocurrir en cualquier momento de la historia, creo yo, pero que está ambientada en la época de Nerón, en el Imperio Romano, en la época de Nerón, transcurre entre Pompeya, Roma, tenemos diferentes escenarios y está magníficamente ambientada. Es una de las cosas más interesantes que tiene la novela, es cómo nos sumerge, sin darnos cuenta, en el mundo romano, en los diferentes estratos sociales, porque vamos a ver pues, desde el emperador y su séquito y su corte a grandes terratenientes, gladiadores, esclavos. Nos vamos a mover pues, desde la corte de Nerón a las minas de azufre del Vesubio. Vamos a pasar momentos históricos que todos conocemos, como el incendio de romano, que os decía que a mí la forma en la que nos sitúa en Roma durante el incendio, por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta de la novela, porque realmente es que te ves allí como corriendo entre las llamas y un poco sin darte cuenta, y la acción nos viene muy bien para movernos por ahí. Entonces, bueno, es una historia, yo diría que es de venganza, de amor, de ambición, de superar todos estos problemas y de cómo dos niños que empiezan jugando, compartiendo sus juegos. Uno de ellos es el hijo de un hacendado que viven en Pompeya, y el otro niño es hijo de uno de los esclavos de este terrateniente. Bueno, como la vida les va llevando hasta... Y bueno, vamos a viajar con ellos, vamos a viajar por el antiguo Imperio Romano y vamos a estar ahí sumergidos en una historia de luchas de gladiadores, pero todo ello con un trasfondo de amor, de ambición, de venganza, que yo creo que tiene muchos puntos para que os pueda gustar a todos. Y bueno, yo creo que como introducción estaría bien si podemos empezar a hablar un poco de la novela. Nada, muchas gracias, Iñaki. Yo ya con lo que has dicho, ya, pues nada, gracias a todos. Muchas gracias, Iñaki, gracias. No he desvelado nada, ¿no? No, Juan, pero te queda mucho. Hoy vas a salir 3 kilos más gordo. Espero. Gracias. Bueno, pues empiezo yo si queréis. Bueno, para mí ha supuesto una sorpresa enorme porque yo veo la portada y pienso que es una novela lucha, romanos, gladiadores, y no, es la historia y la vida de dos niños, con muchas otras cosas. A mí me ha encantado, Juan. Yo me ha encantado porque se lee muy bien, es una novela que es que no tienes ni que decir, bueno, esto me lo paso que no.
Es una novela que no te quieres perder ni una página. Y que se lee muy bien. Es una historia que te metes desde el principio en ella. Yo te voy a decir que yo Piculus le odio profundamente. Lo siento, aunque es todo un personajazo. Es todo un personajazo, pero bueno, quizás las circunstancias de la vida no, porque yo creo que el gen que tenía ese de maldad, yo creo que le tiene desde que nació. Pero bueno, para empezar a preguntarte algo, es tu primera novela. ¿Es un sueño cumplido? ¿Qué ha supuesto para ti publicar esta primera novela y cómo surgió la idea de El Espículo? Bueno, te he dicho yo creo 3 en 1 hoy. Sí, bueno, no pasa nada. Sí, yo creo que además todo se resume en que es un sueño. Esto empezó como un reto. Yo además, como muy bien ha dicho Iñaki, pues siempre he sido un amante de Roma y especialmente de los gladiadores. Entonces yo quería contar una historia desde la pasión que yo la siento cuando hablo de los gladiadores, cuando se lo cuento a mis amigos, cuando vamos a cualquier sitio de romano y me pongo a contar historias de gladiadores, quería transmitirlo, intentar transmitir esa pasión en las páginas del libro. Y empezó como un sueño y el sueño, además, pues no podía ser mejor finalizado que encima publicándolo con Suma. Por lo tanto, muchos sueños en uno. Así que yo estoy feliz, encantado y la verdad es que para mí está siendo maravilloso. No te lo puedo decir de otra manera. Ojalá todas las novelas históricas así que fueran como la tuya. Oh, gracias. Generalmente yo creo que es una gran lección de historia. Bueno, yo sabes qué ocurre, que yo intentaba sinceramente, aparte que bueno, también gracias a Iñaki, que al final pues formamos un equipo y lo que queríamos era eso que tú has comentado, que se leyera muy rápido y que además no tuvieras la sensación de que te estaba dando una clase de historia, porque no nos gusta. Todos cuando leemos novela histórica, pero no es lo algunos. mismo tus profesores de historia. Ya. Eso no me es lo lo han mismo, dicho. Pero yo sobre todo quería introducirte el mundo de los gladiadores desde el punto de vista de, no me estoy dando cuenta, pero estoy aprendiendo un montón sobre los gladiadores. Claro. Y esa era mi idea, ¿no? Y eso trabajándolo de la mano de Iñaki, que es un experto y me ha ayudado muchísimo, y sin él la novela no sería lo mismo, pues es verdad que tomábamos decisiones y una de esas decisiones era rapidez, que fuera muy fluida y muy rápida en ese sentido. Lo es. Y a mí me ha gustado precisamente una de las cosas por eso también. Bueno, voy a seguir porque ya están, a ver a quién pregunto primero, ¿sabes? Bueno, yo también tengo aquí cositas, que luego os iré vale. enseñando. O sea que yo no, sobre todo me alegro mucho. Yo mira, voy a enseñar algo porque me alegro mucho que te haya gustado porque venía preparado por si alguno decía que no le gustaba. O sea, yo venía aquí ya con el Gladius. Pero mira, esto sería un Gladius. Esto sería, hablando de gladiadores, pues esto sería el Gladius de un gladiador, ¿no? Uno de ellos. Los que habéis leído la novela sería el de Spiculus y este sería el del que sé que es de alguno que ya he hablado, sé que es vuestro favorito. Este sería el de Ronet. Así que yo venía preparado por si acaso alguno me decís que no os gusta. Bueno, empezamos. Amparo. Amparo está en Madrid. Como verás, estamos por toda España. Qué bien. Casi todos en Madrid. Bueno, Juan, encantada de conocerte. Igualmente, Amparo. Volver a hablar. Como ya te comenté, me tuviste una noche sin dormir. A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, muchísimo. No le puedo poner ni un pero a la novela. Ni uno. Me ha gustado cómo has fundido las dos tramas, la histórica y la ficticia. Me han gustado los personajes, me han gustado la ambientación, me has hecho sufrir muchísimo con algunas escenas. Lo mismo que he disfrutado, he sufrido muchísimo y te quiero dar la enhorabuena. Bueno, te la vuelvo a dar. Muchas gracias. Una novela de 10, pero gracias. No sé, yo no, ya le paso del 10. Entonces, yo he subrayado dos frases en el libro, una dicha por Spiculus y otra por su gran amigo. Lucio dice en la página 320, prefiero que me odies, cuando está hablando con su padre, prefiero que me odies por lo que soy a que me améis por lo que nunca seré. Y define muy bien esta frase al personaje. Por contra, no sé cuál de las dos me ha gustado más. Ronet
o Amicus le dice a su amigo Espículo: mi mayor victoria será olvidarte, mi único consuelo dejar de odiarte, mi perdón será tu condena. Y yo creo que reflejas muy bien a los dos personajes en estas dos frases. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué gladiador te quedas? Bueno, muchas gracias. Además es que has dicho dos de mis frases favoritas. La primera, la de Spiculus, precisamente como tú bien dices, refleja algo, independientemente de los valores que pueda tener Spiculus, que nos pueden gustar más o menos, y también el seno en el que cada uno de los dos ha nacido, refleja algo que muchas veces entendemos como una crítica, y yo no lo quería poner así, que es la ambición. La ambición a veces lo vemos como algo negativo, y es lo que tiene Spiculus desde que nace. Él tiene ambición, o sea, él quiere ser. ¿Cómo? Y voluntad. Y voluntad, efectivamente. Él quiere conseguirlo. Él quiere conseguirlo por encima de todo, pese a ser patricio. Exacto, y es decir, al final es una persona con una vida hecha, con una vida solucionada, con una vida tal. Él dice, no, yo tengo un sueño y quiero ir a por ese sueño, independientemente de que todo lo que luego lo rodea y demás, pues le convierta en lo que le convierte, ¿no? Pero esa frase la tenía muy clara, muy marcada desde el principio, y la segunda que dices, la de Ronet, esa tardé una semana y media, porque me parecía la frase. Es lo típico que además dices, hasta que no tenga esta frase, el libro va a quedar. Y además tardé una semana y se me ocurrió comiendo con mi hija en el Vips. Estábamos comiendo y dije, la tengo. Espérate un momento, Aitana. Quédate ahí, que la tengo que escribir, que si no se me olvida. Así que... ¿Viste como Arquímedes por las calles? Casi. Sí, pero vamos, dije, que se pare todo, que necesito escribir esta frase, que por fin... Pero estuve una semana, no te exagero, una semana dándole vueltas porque quería que fuese una frase que resumiera todo lo que había ocurrido, ¿no? A lo largo de la relación entre ellos. Así que no te puedo decir con cuál de los dos me quedo, porque para mí sé que va a sonar muy friki, pero es que para mí son mis niños. Entonces, es como que tenerles tanto tiempo en la cabeza, pensando tanto tiempo sobre ellos, pues no me puedo, me lo han preguntado muchas veces ya, pero es que no me puedo quedar ni con uno ni con otro. ¿Quién te ha costado más? Me ha costado más, sin duda, Lucio, bastante más. Es decir, aunque algunas penséis que no, el hacer sufrir a Ronez entraba dentro de el objetivo que yo tenía marcado, porque creo que si al personaje le tienen que pasar cosas para que no le soltemos, y creo que ese era un poco el objetivo, ¿no? Lucio me ha costado más porque, bueno, tampoco quería que fuera tan malo. Entonces, al final es cierto que, bueno, pues su ambición y su carácter, pues sí que era un poquito más complicado. Pero yo sí me tengo que quedar con un personaje del libro, lo he dicho un montón de veces, yo me quedo con Agripina. Es para mí... A ver, es cierto que... Es cierto una cosa, y es verdad que quizás Agripina... Bueno, pero perdona, Juan, es que yo no te pregunté por los personajes perdón, te entendí. Te pregunté por los dos gladiadores en este caso. Pues discúlpame, que te he entendido mal, Amparo. Pero bueno, Agripina, estoy completamente de acuerdo, o sea, personaje... Sí. Para mí era un poco un personaje que yo lo descubrí escribiendo Spiculus, y me parece un personaje maravilloso. Lo que ocurre que es verdad que, bueno, pues hay gente que me dice, ¿por qué no sale más? Bueno, porque realmente no es una novela sobre Agripina, que hay muchas novelas escritas sobre ella, pero es que es imposible entender la vida de Nerón sin Agripina. Y es verdad que a mí me pareció un personaje maravilloso, y es el único, yo creo que es la única mujer que tiene un personaje exclusivamente para ella, un capítulo, exclusivamente para ella, y lo hizo un poco con esa intención, como homenaje a ese personaje que es, para mí, uno de los grandes mujeres de la antigüedad, sin ninguna duda. Entonces, como gladiador, pues no me puedo quedar con ninguno. Si tuviera que decidir alguno, me quedaría con Amicus, porque es Tracio. Y yo soy un amante de los gladiadores tipo Tracio. Entonces me quedaría con ello. Entonces, si esperas un segundito, verás. Sí. Como veis, vengo preparado, y este sería el escudo de Amicus, que además, todo el que viene a casa se lo tiene que poner, así que este sería el escudo de Ronet, el escudo de Amicus, y por eso para mí es que los tracios son mis favoritos, así que como gladiador, pues me quedo con Ronet. Bueno, a mí me estuviste investigando en internet claro. La vestimenta de los dos, o sea, el casco con esto tipo pez, o sea, que sí. O sea, sí, claro, pero... la gran diferencia entre uno y otro dentro de los cascos es esto precisamente, es el grifo que se llama, que es un ave mitológico, que es la que lleva digamos que el carro de Némesis. Entonces es lo que se les diferencia. No es fácil a veces diferenciarlos, pero sobre todo hay ciertos elementos que intentaba yo mostrar en el libro para que se diferenciaran unos y otros.
Pero me quedo Bueno, con Amicus. Pues reitero, novelón, Gracias. 10 con mayúsculas, con aplausos, con lo que quieras. Vamos, gracias. Qué honor. Otra amiga, porque a mí me ha encantado. De verdad que... Muchísimas gracias, qué ilusión. Se me ha hecho hasta corto, de verdad, porque me ha costado dejarlo y he pasado sueño. Me ha encantado. He pasado sueño y me has hecho sufrir mucho, pero enhorabuena. Y seguro que vas a tener mucho éxito. Bueno. Pues ojalá. Muchas gracias por tus palabras, Amparo. Gracias. Aquí, si quieres, en un momento dado puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Ya, sí. Si quieres comentar algo, puedes cuando quieras. No quería, hombre, pues fíjate, me ha chocado lo que decía Amparo de que estaba buscando en internet. Yo en determinado momento de la edición me planteé si deberíamos incluir unos dibujitos de gladiadores, porque Juan, como habéis podido ver, es súper friki, tiene todo tipo de aparatos. Sí, tengo más cosas, ahora os enseño. De tal, vamos, yo lo digo con mucho cariño. Y el caso es que luego al final, bueno, pues estas cosas, dices, una novela con tantas páginas, no sé si una novela tiene mucho sentido ilustrarla, tal. Yo creo que ni lo hablamos, pero yo me lo estuve planteando y al final no lo hice. Pero hubiera podido estar bien, meter... Pues un glosario con imágenes no hubiera venido mal, porque muchas veces se agradece también. Bueno, yo me descargué las 2 imágenes de los 2 gladiadores y estaba dándole... Sí. Bueno, la verdad es que ahora es muy fácil encontrar ese tipo de imágenes, o sea que tampoco a veces no sé si tiene mucho sentido ponerlas o no, pero bueno, sí que a pesar de que Juan nos mete muy bien en el mundo romano, en las viviendas romanas, en todos estos sitios que realmente te ves allí en la casa dentro, pues hay cosas que a lo mejor dentro de la vestimenta de los gladiadores y tal, yo la verdad es que también lo he tenido que buscar en internet a veces para hacerme ya una idea clara. Pero bueno, y nada más. Tere también está en Madrid. Hola, buenas tardes. Hola, además estamos muy cerquitas porque estoy Humanes, aquí en ¿no? Humanes. Sí. O sea que en cuanto digas Spicus, estoy allí. Oye, yo encantado. Bueno, como Amparo, yo he pasado sueño también porque me la he querido... Es que te pedía más, leer y leer más. Y la he disfrutado muchísimo. Y bueno, con Nerón solo tenía en mi cabeza a Pitirustenov ahí. Era total. Me ha parecido que lo describías fenomenal. Gracias. Yo te quería preguntar por la contradicción que tienen los romanos con los gladiadores, porque son la peor calaña, son infames, y en cambio los tienen ahí como dioses, los adoran como... Sí, es incluso, lo decimos en palabras de Arrio, lo intento definir cuando digo la doble moral romana. Sí. Es decir, fuera de lo que es el anfiteatro, no soportan a los que dentro del anfiteatro consideran como dioses. Y era algo bastante contradictorio, estoy de acuerdo contigo. Es decir, para un romano no había nada como la infamia. Es decir, la infamia, y yo intento incidir mucho en infamia, porque creo que es importantísimo entender esa manera de pensar romana de cómo era la infamia para que tú puedas entender lo que para alguien suponía que su hijo se hiciera gladiador. Ya no patricio, cualquier ciudadano romano, porque para convertirte en gladiador tienes que abandonar la ciudadanía romana. Y eso es algo que para un romano es como, pero vamos a ver, pero estamos locos. O sea, ¿cómo se puede...? Que no podemos perder una ciudadanía romana. O sea, que eso es algo que con lo que cuesta, es un orgullo ser romano. Por tanto, perderla. Y los gladiadores eran infames. Cualquier persona, por ejemplo, estaban dentro de lo que era el grupo de prostitutas, de actores de teatro, incluso de los lanistas, que también eran considerados infames. Cualquier persona no solamente que comercia con su cuerpo, sino que además tiene un beneficio por exhibir su cuerpo, como puede ser un actor de teatro o como puede ser un gladiador. De hecho, los gladiadores, como más o menos hemos visto, si conseguían las rudis, les daba dinero suficiente para permitirse una vida, bueno, fantástica y maravillosa, pero no los querían en sus casas. Es decir, podemos imaginarnos, no sé si está bien dicho o no, pero imaginemos una sociedad en la cual admiramos muchísimo a alguien, pero no lo queremos ni como vecino.
Es decir, no quiero, me parece muy bien que haya sido gladiador, pero aquí no te quiero. De hecho, estaban enterrados fuera de los cementerios romanos. O sea, y se les pedía que se fueran de sus ciudades. ¿Por qué? Porque es esa doble moral que tenían los romanos, que no les soportaban fuera de, pero dentro eran estrellas, eran dioses, lo hemos visto. Pagaban fortunas hasta por acostarse con ellos. Sabemos, porque fuentes nos han dicho, que cuando un gladiador sufría una herida, se saltaban, digamos, lo que hoy sería el tendido en los toros, para beber directamente la sangre de la herida. O sea, fijaros esto. Entonces, todo este tipo de cosas era difícil de creer cómo luego fuera eran considerados pues como la peor calaña. Pero era así, era su manera de pensar. Era su manera de pensar. Pues ya te digo que a mí me... Y tú tienes ahí los cascos, los puñales, las espadas. Yo me tenía mi librito de Pompeya, ¿sabes? Iba pasando las páginas para ir, porque además es una recreación, iba ahí, dale que te pego viendo, pues mira, ahora están en el templo, ahora están en el Óforo. Sí. Lo he pasado fenomenal y la he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. De hecho, mi hija ya se la ha tenido que coger porque ya la quería leer ella también. Y le he dicho, no, espérate, que de momento, cuando acabe el encuentro, ya te la paso. Te deseo toda la suerte del mundo, que seguro que la vas a tener. Y ya sabes, en cuanto haya una firma, yo ahí en Fuenlabrada estoy, vamos. Pues encantado estaré. Encantado. Muchas así que gracias. Gracias a ti, por supuesto. Gracias. Óscar. Hola Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gustazo, un placer, un deleite. Esto tendría que coger la frase de lo que pasa que cena con las tres, ¿no? Saludando a Katia Lorenz. Que se la sabe muy bien Yolanda, que siempre se me olvida el orden en el que se dice. Pero un admirador, un siervo, un esclavo, ¿no? Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Pues, por ahí va y de siervos va la cosa. Además, Juan, con qué valentía irrumpes en la novela histórica, porque por otro lado, lo ha señalado un poco Tere ahora, tenemos todos, y esta época en concreto, tenemos muchos gladiadores en la cabeza por el cine y por los libros que leímos de niños, y tenemos a Peter Ustinov como Nerón, y tenemos Yo Claudio, y tenemos muchas cosas que entonces tú lo cuentas como si nunca lo hubiera contado antes nadie. O sea, es maravilloso, está muy logrado, muy contado. Yo, como sé que va a haber muchas preguntas a lo mejor similares y demás, voy a hacer así como, digamos, la rara, una cosita que a mí me ha quedado ahí de lector impenitente, así para no robarle a nadie la pregunta, porque me voy a centrar en Séneca, pero que es algo que me gusta muchísimo en ese tipo de novelas y en la tuya, que es como decimos, cómo reconstruyes un personaje y cómo nos das más de lo que sabíamos por el colegio. Pero claro, en el fondo Séneca, como mucho, hay que ir muy rápido, te lo nombran como, claro, un español en el imperio, está junto a Nerón, le enseña, estoico y poco más. Y aquí tú cuentas la otra cara de Séneca. La que los que luego has leído a Robert Graves y otros autores, sí que descubrías que para el colegio Séneca era eso, hay que ser un Séneca, hay que imitarle. Y aquí cuentas muy bien, con muy pocas palabras, además, y con las secuencias justas, las otras oscuridades de Séneca. Entonces quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo con unos personajes, los históricos tan conocidos, por suerte tienes a Espículos y a los otros para tirar de la novela, pero cómo se afronta ese trabajo cuando sabes que la gente los tiene muy en la cabeza? Y luego quería que me dijeras alguna pinceladita del trabajo con Séneca en concreto. Vale, sí, respecto a Séneca, exactamente. Es decir, Séneca sabemos que mientras que recibe la confianza de Nerón es un Séneca. Cuando empieza a ver que su posición peligra por Agripina, es otro Séneca. Entonces, cuando ya además ve que incluso peligra hasta su vida, es otro Séneca diferente. Por lo tanto, sí que es verdad que, de hecho, él intenta apartar en la vida de Nerón. Cuando yo analizo toda la vida de Nerón, igual que hablábamos que es imposible analizarlo sin Agripina, es imposible analizarlo sin Séneca. Entonces, Séneca, sobre todo, incide mucho al principio en que fuera muy estoico, en que se apartara de toda esa vida disoluta de mujeres, de la noche, etcétera, etcétera. Y ya llega un momento que yo creo que Nerón también, que a él lo que le gusta es este personaje histriónico, ¿no? De las calles de Roma es ser su propio teatro, casi prácticamente. Ya llega un momento que se cansa del Consejo de Roma. Y yo creo, de Séneca, perdón. Y yo creo que Séneca se aparta un poco cuando ve peligrar. Y de hecho, creo que la muerte de Séneca le llega injustamente, porque probablemente era cuando menos conjuraba contra el propio emperador, ¿vale? Pero Séneca es un personaje fantástico y maravilloso, y de hecho yo te voy a decir la verdad, Óscar, durante algún momento pensaba si estaba siendo injusto con él, ¿eh?
oye, quizá me estoy pasando. Yo decía, quizá la gente tiene un estereotipo de Séneca. No, ¿No? cuentas luces y sombras, muy bien, le haces mucho más humano, lo Sí, cuentas de verdad, efectivamente, ¿no? esa era la idea, pues te lo agradezco, porque es verdad que yo en algún momento del relato lo pensaba, que quizás me estaba pasando un poquito. Sí que es cierto que a lo mejor, bueno, podíamos haberlo alargado un poquito más el personaje, pero es que al final lo que hablábamos Iñaki y yo, ¿no? La novela va sobre Lucio y Rone, no iba sobre Agripina, no iba sobre Séneca, es decir, de ellos ya se ha escrito mucho, pero sí que había que poner un poquito esta parte de... Y además él es hace un poco como Agripina, si te das cuenta, ¿eh? Sí, Es decir, sí, él sí, sí. Por eso me gusta, al principio cuando él ve que Agripina le puede quitar todo ese poder que él tiene, no dice que no a lo que ocurre. De hecho, incita, ¿no? Aunque Afano Burro, que para mí es el más coherente de todos, es el que dice, nosotros no vamos a participar en esto, ¿vale? Sí. De hecho, por ejemplo, sobre Burro también había mucho que contar, porque es un personaje también fantástico y maravilloso, pero claro, es que también cada uno de ellos te da para una novela, ¿no? Y luego al final él pues hace un poco lo mismo, él huye cuando ve un poco que ya no tiene el consejo y que puede incluso caer en las garras del Gladius de los amigos de Nerón. Pero sí, ha sido un personaje bonito, incluso a veces, como te decía Óscar, que a veces me daba un poco como la cosa de que a lo mejor no estaba siendo lo suficientemente justo con él. Me pasó sobre todo eso por haber luego leído, y sobre todo en la facultad, algunas cosas más de lo que te cuentan en el colegio. Dices, claro, es que a Séneca le tenemos toda justicia encumbrado. Pero sí, claro, la vida de Séneca fue muy larga y encima con toda esta gente alrededor y con todas estas piezas alrededor. Claro, Séneca, además, en esa época en Roma le llamaban el emperador sin cetro. Es decir, porque él realmente, de hecho, además, siempre se decía que los discursos de Nerón eran increíblemente elocuentes porque estaba la mano de Séneca detrás. Sin embargo, también fue muy criticado, no solamente por los consejeros de Nerón, sino además por el Senado. Porque él es, si tenemos que ahora mismo decir a lo largo de la filosofía quién ha sido el mayor estoico, es Séneca. Y era increíblemente rico. Increíblemente rico. Y eso sí que podía un poco contradecir ese modelo estoico que él tanto defendía, ¿no? Entonces, Séneca también tenía, como tú bien dices, sus cosillas, ¿eh? Claro. Tenía sus cosillas. Pues ahora te doy la enhorabuena porque gracias. Es que ha sido oler anfiteatro romano, oler arena, oler sangre, pero es lo que toca en estas historias y revivir eso, episodios de Roma que conocemos y otros que no conocemos de tu mano, o sea, espero que haya más. Iñaki habrá más, ¿verdad? Por mí sí, él no tiene más que escribirlas y luego hablamos. Bueno, lo ha dicho el editor y está grabado, Juan. O sea, sí. A por ello. Grabado, ¿verdad? Yo le he dicho que hablamos, que la escriba y que luego hablamos. De todas formas, una cosa que quería comentar también a raíz de lo que decía Óscar de destacar a Séneca, es que en la novela, aparte de los protagonistas claros, que son dos, tenemos un elenco de personajes secundarios, muchos de ellos históricos, que realmente merecen la pena. O sea, es como cuando ves una buena película. Yo hablo de película porque me parece además una novela muy visual, muy cinematográfica, digamos. Mucho. Tenemos una cantidad de personajes secundarios que es realmente brillante, que cabría destacar como punto fuerte de la novela, creo. ¿Ya? Vale. Ya terminé, gracias. Gracias, Óscar, tus palabras. Gracias, Óscar. A ti, Juan. Yo te voy a hacer una pregunta que me ha mandado Fernando de Libros en el Petate, que no ha podido estar porque tenía turno de tarde, pero le he dicho, digo, si quieres le pregunto algo en tu nombre y tal. Entonces, te lo voy a decir tal cual me lo ha preguntado. Pepa, si quieres y puedes, pregúntale que siendo las frontas tan potentes, si entre los dos gladiadores no han luchado en su mente por robarse el protagonismo. ¿Cómo? Perdona, no te he entendido bien, Pepa, perdóname. Sí, dice, siendo las frontas tan potentes, si entre los dos gladiadores no han luchado en su mente, en la tuya, sí, por robarse el protagonismo. Pues la verdad es que te voy a ser completamente sincero, no porque yo desde el principio tenía claro cuál iba a ser el sino de cada uno. Es decir, y sí que es verdad que yo más o menos lo tenía todo muy, muy ligado en que los protagonistas fueran así y esto fuera un poco la manera de contarlo. Quería dar un giro también a que el nombre fuera un poco el antagonista, pero tenía muy claro que los dos eran protagonistas, aunque quizás es verdad que cobra un poquito más de protagonismo Ronez, casi, ¿no?
Entonces, sí, no, yo es que lo tenía muy claro desde el principio, ¿eh? O sea, yo empecé escribiéndola sabiendo cómo iba a ser el final, por lo tanto, no robaron en ese sentido. No sé si iba más o menos la respuesta por lo que me quería el Fernando preguntar. Y otra, bueno, seguimos. Estefanía está en Toledo. Hola, Hola, Estefanía. Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bien me lo he pasado. Oh, qué bien, muchas gracias. Oye, ha Ha dicho sido- Pepa que voy a engordar 3 kilos, llevo 5 ya, ¿eh? Ya, es verdad. Porque la verdad que es que ha sido fantástico. Qué bien. Como decía Amparo, nos has hecho sufrir lo indecible, porque los malos son muy malos, muy malos, muy malos, muy malos, Ya. muy malos. Pero bueno, sí que tenemos ahí a alguien entrañable como Naila, que la tenemos ahí un poquito que pasa de puntillas. Ujú. La novela es una novela histórica, pero ¿te has concedido muchas licencias tú? Bueno, yo me he concedido licencias en todo lo que es la parte de Lucy Ronez. Todo eso, obviamente, es fruto de mi claro. imaginación. Todo lo que es la parte de Nerón, más o menos, es fidedigno. Yo sé que hay algún capítulo que me han escrito mucha gente, que ha creado un poco de controversia, que es el de las calles de Nerón, cuando va por las calles, que parece sacado de la Naranja Mecánica. Lo rebajé. Es que, pero qué tío más malo también Nerón, ¿eh? Bueno, Nerón es un fruto de su... Yo te voy a decir la verdad. Esto hay gente que no se lo cree. Nerón es mi emperador favorito. Porque yo no he contado el Nerón que yo pienso que es. Yo he contado el Nerón que nos cuentan las fuentes. Porque al final la gente quiere saber la gente, el Nerón que cuentan las fuentes, no el Nerón que yo tengo en mi opinión. Yo no creo que Nerón fuera tan malo, ni muchísimo menos. De hecho, creo que tomó medidas que fueron muy buenas para Roma, muy, muy buenas. Lo que pasa es que a mí me interesaba contar ese lado histriónico, ¿vale? Y de hecho, fíjate, por ejemplo, si yo me atiendo a las fuentes, Tácito y Dion Casio, esa escena que os hablo de por las calles de Roma, la rebajo. Jolín. La rebajo, o sea, imaginaros, porque era como, pero jolín, no puede ser, no puede ser, era totalmente sacado de la Naranja Mecánica, o sea, como le comentaba el otro día a David Yagüe, es decir, yo creo que ni Stanley Kubrick hubiera imaginado un personaje como Nerón, pero es verdad que Nerón tiene muchas cosas buenas, también tiene muchísimas malas, pero siempre se ha hablado, ¿no?, más de lo malo, ¿no? Por ejemplo, cuando el famoso incendio de Roma, Nerón tomó unas medidas muy buenas respecto a la ciudad. Lo que pasa es que, bueno, ¿con qué nos hemos quedado siempre? Con la parte de la Domus Aurea. Yo, como te digo, siempre he tenido en consecuencia a lo que decía Tácito. Es decir, yo era mi manera de seguir a Nerón era Tácito, seguido de Dion Casio y en menor motivo, casi las partes que Tácito no tiene de Nerón porque se han perdido los capítulos, cogía Suetonio, que es más sensacionalista, ¿vale? Pero realmente toda la parte de Nerón yo he intentado contarla de manera fidedigna, y es la parte de Lucy Ronez la que es fruto de mi imaginación. Pero tenía que tener un personaje, como es el Neosidio Geta, que sirviera de unión entre esa parte de ficción y esa parte real. Entonces, ese personaje sí es real y, por ejemplo, la familia Valeria, los Valerios existieron durante toda la historia de Roma. Desde que se funda Roma hasta que cae el Imperio Romano, los Valerios siempre fue un apellido, ¿no?, el cognomen, uno de los más famosos en la antigüedad. Por tanto, yo tenía claro que tenía que ser un apellido Valerio, ¿no?, que son los que nos dan un poquito ese motivo que parezca que todo es real, pero toda esa parte es ficción, quitando algunos acontecimientos que pasan, como por ejemplo estos enfrentamientos que ocurren en Pompeya. Esto ocurrió de verdad entre nucerianos y pompeyanos, que fue la primera pelea de hooligans en un anfiteatro o en un estadio, ¿eh? Sí, o sea, por eso me parecía increíble contarlo, ¿no? Y luego también el terremoto que ocurre en Pompeya, también ocurrió de verdad, porque de hecho, cuando luego ocurre lo del Vesubio en el año 79, cuando han estado escarbando toda la parte y cuando han excavado todo lo que es la parte de Pompeya, todavía había restos de las consecuencias del terremoto que no pudieron o no les dio tiempo a reparar. Entonces, yo esas cosillas pues quería, para que el relato fuera lo más fiel a lo que es una novela histórica, seguirlo en esos momentos que fueran momentos reales, momentos que ocurrieron de verdad. Y es así un poco como surge esa ficción y realidad. Pues muchas gracias y enhorabuena, porque la verdad que es que es un novelón, ¿eh? Muchas gracias, Estefanía. Mucho éxito. Gracias. Pepa, ¿puedo hacerle un apunte antes de que...? Un momento, antes de seguir vamos a hacernos la fotografía de grupo porque me parece que Mame se tiene que ir y preguntará... Yo también tengo la mía. Oye, yo no la tengo aquí. Pues muy mal, muy mal. Te la dejo por aquí. La habéis pillado. No te preocupes. Una y otra.
Genial. Pues va a preguntar ahora Mamen porque se tiene que ir y luego si quieres preguntas tú, Amparo. Mamen. Mamen Gracias, está en Zaragoza. muchas gracias. No te veo, Mamen. Ah, aquí ahora, Mamen. Hola, ¿qué tal? Aquí. Sí, ahora. Hola, Perdona. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de conocerte. Igualmente. Es un gusto escucharte hablar de los gladiadores. Me ha parecido apasionante la novela, que lo sepas. Oh, qué bien, O gracias. sea, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Además, no he tenido mucho tiempo para leerla, con lo cual he tenido que leer súper concentrada. Sí. O sea, y era bueno, pues lo que decían Amparo, Estefanía, pues era un leer y leer y leer y leer. Pero me ha gustado, de verdad, muchísimo. Qué bien, gracias. Lo que me ha llamado la atención es el realismo, las escenas de las peleas de los gladiadores. Vale. Me ha parecido, vamos, o sea, que en algunas escenas a mí me han puesto los pelos de punta. Entonces, yo sé que tú perteneces a una asociación de gladiadores, sí, ¿verdad? más o menos. Y me imagino que eso es lo que te ha ayudado, ¿no? Para, bueno, vale, te cuento. Eso te ha ayudado, ¿no? A la hora de además, las escenas. Fíjate que era la pregunta que pensaba que me iba a hacer Óscar, porque como también han hecho un poquito esa misma introducción, digo, va a ir por ahí la pregunta. Vale, mira, te digo la verdad. Yo había empezado a escribir Spiculus cuando descubro, a través de un gran amigo, descubro que hay una especie de entrenamiento, certamen, por así decirlo, que se celebra una vez al año, que es sobre asociaciones de recreación gladiatoria. Entonces yo dije, y esto era en Lugo, esto fue en el año 2019, ¿vale? Entonces yo dije, wow, yo me cogí el coche y para allí que me fui para Lugo. Y aquello me cambió completamente la visión de los combates, porque yo lo que quería era eso. Yo había visto vídeos en YouTube, había hablado con algún amigo que había hecho algo de recreación, pero yo lo que quería, dicho por favor, con todos los respetos del mundo hacia el resto de novelas, yo lo que quería era darle a esta novela de gladiadores algo que yo creo que los demás no tenían, que era el trabajo de campo. Es decir, el ver combates que hubiesen sido muy parecidos a cómo eran los combates de verdad para poder llevarlos a la novela. Es decir, cuando vemos Gladiator, no es una crítica a Gladiator, Yolanda, ya sabes que es mi película favorita. Por favor. Ya lo sabes. Pero, por ejemplo, cuando les vemos con las espadas batiéndose en el cielo, es que eso nunca ocurrió. Es decir, los combates de los gladiadores son muy explosivos. Es defensa, ataque, o por ejemplo, algo que es imposible de saber si no lo ves in situ, es los golpes con los escudos. Es que es algo que no te hubieses imaginado que una defensa hubiese servido como un ataque. Entonces, yo cuando voy a ese entrenamiento de gladiadores, pues yo puedo preguntar, puedo ponerme en un casco como ese, todo lo que era, lo que se llama la panoplia del gladiador, sentir lo máximo posible lo que podía sentir un gladiador. Entonces, ahí me cambió radicalmente. Entonces, cuando yo llegué a casa, reescribí todos los combates, porque, ¿no? Todo lo que había escrito, porque me di cuenta de que eran mucho más explosivos. De hecho, alguien me ha dicho estos días, así por Instagram y tal, alguien me ha dicho, joder, es que se me han hecho cortos, duran muy poquito. Es que los combates de gladiadores, más de 5 minutos, no duraba. Incluso si pasaban de los 10 minutos, el público abucheaba, porque ya le aburría. Solo sabemos de un combate, el de Prisco Ibero, cuando se inaugura el Coliseum, que dura 2 horas. Y fue tan increíble y tan majestuoso que les dieron la libertad a los dos. O sea, imaginaros, pero porque fue algo sublime, algo... Pero los combates de gladiadores cambiaron cuando yo vi ese entrenamiento. Entonces yo me apunté a esa asociación, justo a continuación, vamos, realmente llevo 1 año con ellos y no podía hacer nada, porque con esto del COVID, pues no podía hacer nada. Pero... No puede participar en ninguna recreación todavía, ¿no? Yo se lo he dicho a ellos, digo, yo creo que yo no sé cómo no me habéis echado, ¿no? Porque ha sido entrar yo y justo entra el COVID. No se ha podido hacer nada. Pero sí que os invito a todos, a que si alguna ocasión tenéis de poder ver recreación, que vayáis a verlo, porque impresiona muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Aquí en Madrid, afortunadamente, ya cada vez van trayendo más. Aquí en Carranque, por ejemplo, que hay una domus maravillosa, y se está empezando a traer recreación de gladiadores, os lo recomiendo, de verdad, porque impresiona mucho ver a un gladiador salir a escena. Obviamente tienen armas Roma, no les va a pasar nada, pero impresiona y de verdad que os lo recomiendo, Así que sí que pertenezco a un grupo de asociación, pero desgraciadamente todavía no podía hacer nada, aunque yo no voy a hacer gladiatura, ¿eh? Al final a mí me da miedo. yo soy de contarlo. Que tú no vas a hacer carrera, ¿no? De gladiador. No. Yo quiero, sinceramente, Mamen, yo quiero combatir una vez. Porque exactamente, yo necesito saber y sentir en mi propio cuerpo lo que tenía que sentir un gladiador cuando llevaba varios minutos corriendo con ese peso. Imaginad que pesaba todo lo que es el casco, todo lo que son las protecciones, el escudo, unos 20 kilos. Ir corriendo, esa tensión, esa adrenalina, que al final
Pero Eso es yo un poco necesito. Lucio, que él también quería probar y al final ahí se quedó, Wow. No es mi alter ego, lo prometo. Lo prometo. Pero sí, pero por lo menos esa sensación de probarlo. Y además me la ha dicho mucha gente, me ha dicho, cuando lo pruebes ya luego no vas a querer soltarlo. Espero que sí. Pero yo quiero hacer cosas más sencillitas. Recreación dentro de lo que es el mundo romano, que me fascina y me apasiona, pero no gladiatura. Gladiatura no. Pero bueno. Bueno, pues enhorabuena por la novela, Gracias, Juan, de verdad. gracias, Mabel. Enhorabuena. Muchas Te gracias a deseo ti. mucho éxito. Gracias. Yo creo que en Madrid estamos todos muy cerca, porque yo estoy en Alcorcón. Ah, mira, sí, muy cerquita. Holanda está en Fuenlabrada y Asen está en Navalcarnero, o sea que cualquier día nos escapamos. Pues nada, cuando queráis, yo encantado. Yo tengo coche, me da igual. Yo vivo en el centro, pero tengo coche, no pasa nada. Nada, perfecto, Belén. Perfecto. Muy buenas. Pensaba Hola. que iba a preguntar, encantada de conocerte, pensaba Igualmente. que iba a preguntar Amparo, que se ha quedado ahí. verdad. No, es que venía a colación de las licencias que te había comentado Estefanía, y yo quería comentarte el inicio del incendio. ¿Es una licencia o...? Sí, vamos a ver. Hay una de las teorías que todo lo que es el incendio de Roma sucede en un puesto cerca del Circo Máximo, en un puesto de venta de lucernas, aceite. El aceite por sí solo es muy difícil que prenda. Entonces yo me imaginaba que tenía que ser... Aquí tengo mi lucerna de Piculus, ¿vale? Entonces yo me imaginaba que tenían que ser pues este algodón, lino que usaban para el tema de la mecha y demás, ¿vale? Pues todo eso debió de ser lo que empezó a empaparse y probablemente lo que hiciera que... Pero es verdad que la historia de los dos niños, sobre todo del niño y de la niña que trabajan en el puesto y demás, ¿vale? Eso sí que es fruto, lógicamente, de mi imaginación, pero era una manera de introducir lo que era cómo se debatía el incendio. Todo lo que va contando es más o menos como nos lo cuenta Tácito. Quizás a lo mejor estoy hablando de más, Iñaki, me dices si no, pero en mi opinión... Ya decía yo antes al empezar que a mí precisamente el incendio de Roma es una de las localizaciones que más me llama la atención. Ya. Entonces, Pues yo lo que hice fue seguir, digamos, la versión de Tácito, pero si me preguntas mi opinión, yo creo que el culpable del incendio sí fue Nerón. Lo tengo clarísimo. Lo haces también que cuesta, cuesta discernir la verdad de lo inventado, por eso. Muchas gracias. No quería volver a preguntar por si quitaba alguna pregunta, pero como ha venido a colación de la pregunta de Estefanía, yo digo, bueno, gracias. Sí, a ver, era eso, sobre todo eran los personajes, eran esos dos personajes, ¿no? De Paulina y demás, son personajes que ahí me lo invento, pero es verdad que, como nos cuenta Tácito, pudo servir más o menos, el fuego pudo surgir de esa manera. Luego también Dion Casio, con un poquito puñetero, decía que cuando ya el fuego estaba más o menos controlado, en los terrenos de Tigelino, el prefecto del Pretorio, empieza otra vez el fuego. Entonces, eso es lo que, entre otras cosas, hace pensar que pudiera ser el culpable Nerón. Pero bueno, hay una serie más de datos, hay un testimonio revelador para mí de uno de los mejores amigos de Nerón, que en la famosa conjura de Pisón, cuando le preguntan por qué, Flavio Subrio dice: te he amado durante toda mi vida hasta que me mereciste ser amado. Has sido el asesino de tu madre, de tu mujer, un actor, un auriga y un incendiario. Anda. Y eso, dicho de su mejor amigo, es lo que a mí me tiene la duda de si realmente Nerón fue o no fue. Es uno de los grandes, para mí, debates dentro de Nerón. Pero bueno, no sé si con esto yo es que me alargo, ya habéis visto que normalmente soy yo el que solía darle a la gente estas charlas de mira, te voy a hablar de Nerón y te voy a hablar de tal. Entonces, que vengan a escucharme es como yo puedo estar aquí hablando de gladiadores, vamos. La verdad es que da gusto escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. O sea que bueno, decirte enhorabuena por el libro, yo creo que ya aquí en esta reunión se queda un poco corta, porque la verdad es que ha sido excelente. Ya no solamente te encuentras con un libro en el que van a pelear y todo, sino que has metido muchísimas más cosas. Has metido una historia de amor. La historia de amor también no lo habrás hecho un poco para suavizar todo lo que hace Nerón. ¿Cuál, la de Popea? Por ejemplo. Sí, claro, es que yo quise poner dos historias de amor. Yo quería poner la historia de amor de Naila y de Ronet y la historia de amor de Popea y de Nerón. Por una sencilla razón, porque son dos amores completamente diferentes. Uno es basado en ese amor que nace de dentro, que nace del corazón, ese amor que le hace, al final, el amor mueve montañas, ¿no? Y al final es lo que a él le hace un poco tener la fe de conseguir la libertad.
Y la historia de amor de Nerón y de Popea es que me parece fantástica, o sea, me parece fabulosa. Es decir, además, de hecho, acusaban a Popea de parecerse muchísimo a Agripina. De hecho, además, las fuentes no lo cuentan. Y yo quería crear el mismo personaje, pero a mí la historia de Nerón y de Popea, independientemente del trágico final que tiene, me sorprende muchísimo, y de hecho, además, es que me gusta porque es un amor, hostia, es un amor casi como Spículus, ¿no? Es decir, ambición, es un amor de poder. Sí. Es un amor más de poder, que más que nacido del corazón, más de poder. Bueno, de todas las maneras me ha gustado todo entero. Agripina me parece brutal, de hecho lo tengo apuntado, digo, Agripina me ha parecido brutal cómo hablas de ella. Y luego ya por curiosidad, acerca de Nerón, esto no sé si será verdad o te lo has inventado tú, es acerca de lo de las cacerías humanas que hablas. Yo siempre he pensado que sí que es cierto que Nerón, bueno, pues ya se sabe que perseguía a los cristianos y toda esa historia, ¿vale? Pero hablas de cacerías humanas de senadores. Sí. ¿Y eso es cierto? Sí, es cierto, es cierto. De hecho, además, había varios datos que son bastante curiosos. Por ejemplo, la introducción de Nerón quería darle algo que fuera un elemento así atrayente, ¿no? Y es precisamente lo que él hace. Es decir, él lo que quiere es que los senadores salgan a la arena. Y claro, el pueblo de Roma le dice, cuidado, mi César, que nosotros no hemos nacido para entretener al público, nosotros hemos nacido para gobernarles. Esto es de infames, pero Nerón, tal y como lo sale, Nerón, las fuentes nos narran que hizo a los senadores salir a hacer obras de teatro, etcétera, etcétera. A él le gustaba la tragicomedia, a Roma le gustaba más la comedia, aunque Roma era más partidaria de no traer todo este tipo de cosas helénicas, pero Nerón lo que hace es, con los senadores y todo, intentar hacer lo que quiere hacer con Roma, que es introducir su pasión por el mundo del arte en el día a día. Y de hecho es su propio de la política neroniana, es convertir a Roma en su propio teatro particular. Y ya es un poco cuando al final de su vida se le va un poco ya la cabeza, es precisamente por esto. Es decir, de hecho él incluso, hay una parte en la que a través de Epafrodito, él quiere y él va por todos los rincones de Italia a hacer competiciones de canto. Se presenta a las Olimpiadas a 3 disciplinas, una de ellas canto, otra tocar la lira y la otra como áuriga. Y celebra victorias en Roma por haber ganado cantando. Cuando decían, en uno de que, ya que me parecía mucho ponerlo, pero en este primer relato en el que aparecen los senadores cantando, haciendo teatro y mímica en uno de los anfiteatros, dicen que un senador se hizo el muerto para que sus esclavos lo sacaran y así evitar escuchar a Nerón. O sea, es que anécdotas sobre Nerón y sobre su... sí, es increíble. De todas las maneras, para los que no, yo sé de historia, luego básico, entonces leerte estos libros y luego encima escucharte a ti, pues ya el placer es tremendo. Pues muchas gracias. Yo es verdad que para preparar el personaje de Nerón es el que más he documentado. Porque de Spículus ya habéis visto las referencias que hay, que aquí tengo un ejemplo de ellas, ahora si queréis os las enseño, pero Nerón, me cogí todas las biografías que haya habidas y por haber de Nerón y así fue como traté un poco de crear el personaje que nos cuentan, insisto, que nos cuentan las fuentes. Pero sí, todo lo que aparece en Nerón es así. Pero es que ya no es solo eso, es hasta en los combates. Cuando hablas de los combates, nos metes dentro, parece que estoy yo con la espada. Muchas gracias, esa era la idea. La idea además, se lo decía además el otro día a Yolanda, ¿no? Yo lo que quería era que tú estuvieras ahí, no solamente viendo, sino escuchando y oliendo. Que eso me pareció muy importante. Pues lo has conseguido, ¿eh? Sí, al final es, ¿qué veo? Yo siempre digo lo mismo, ¿qué veo, qué escucho y qué estoy oliendo, ¿no? Muchas gracias. A ti, es lo que me queda decirte y nada. Gracias. Espero que haya mucha gente que pueda disfrutar como nosotros del libro, de verdad. Pues y que se animen un montón. Gracias. Así que nada, te seguiremos leyendo, eso sí. Ojalá. Muchas gracias. Oye, así da gusto, ¿eh? Yo estoy encantado, ¿eh? Iñaki te la han tirado otra vez, no solo yo, ¿eh? Bueno, Iñaki ya nos conoce. Por cierto, Juan, ¿sigues escribiendo? Sí, de hecho además la segunda ya la tengo escrita, Una vez que esto te pica ya no puedes parar. Qué bueno. Pero ahora es el momento de Spículus, ya hablaremos de... Sí, no. Pues sí. Pero va por ahí los tiros, van por ahí los tiros. Genial.
Verónica. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de poder hablar contigo. Qué bien, yo también. Dice que, mira, me has hecho sufrir, yo no he disfrutado tu novela. Me has hecho llorar. Yo no suelo llorar y me has hecho llorar. A mí me ha encantado tu novela, de verdad. De hecho, yo creo que estamos en marzo y es difícil, bueno, que no pase del top 10 de mis novelas favoritas. De verdad, me ha encantado, ¿eh? Gracias. Y quería hacerte una pregunta, porque yo, por ejemplo, con Lucio, más que ambición, le veo rasgos psicopáticos. No sé si tu percepción es esa. Yo, por ejemplo, a Popea, que me encanta el personaje, yo creo que es de los personajes que más me han gustado, es Popea. La veo ambiciosa, pero es que Lucio no es... Sí, bueno, yo me refería a la ambición por el tema de luchar por el sueño suyo que tenía de ser gladiador, ¿no? O sea, sí, es verdad que luego también es cierto que también había que mostrar muy claramente, digamos, la posición social que tiene cada uno. Es decir, por ejemplo, y se ve en la primera escena, los dos asisten a un combate de gladiadores en la casa, sin embargo tiene una, digamos, repercusión muy diferente para uno y para otro. ¿Por qué? Por el estatus social que tú tienes. O sea, uno acaba en el anfiteatro viendo su pasión de los gladiadores y el otro acaba postrado en una cama. Pero realmente lo que más que yo creo que es el rango social que tiene cada uno, el que les hace llevar un camino u otro. Pero creo que eso desgraciadamente no ha cambiado, ¿eh? Yo aún así lo veo perfil psicopático total, ¿eh? Vale, pues de verdad que no era mi intención, ¿eh? No era mi intención. No he estudiado psicología ni nada de eso, pero sí que es cierto que yo quería sobre todo mostrar ambición, ambición, ambición. Yo siempre en las notas que yo tenía puestas era ambición, ambición. No pierdas el de ambición, ambición, ambición. Quizás era ambición y a veces la ambición a lo mejor nos hace llevar por caminos que nos da igual lo que pisemos o lo que dejemos por en medio, ¿no? Te quería hacer una última pregunta y es que bueno, me hiciste llorar en varios puntos, pero ¿por qué le haces eso a Clodio? ¿Te puedo contar algo así? Bueno, te lo voy a contar. En Petit Comité entre nosotros. No se lo iba a hacer a Clodio, se lo iba a hacer a Ronet. Ay, no. Pero es que es verdad que, y esto ya sí que es muy, muy, muy friki, es como que los personajes te hablan, ¿no? Y yo me di cuenta de que si se lo hacíamos a Clodio, iba a tener mucha más repercusión psicológicamente en Ronet que si se lo hacían a él. Porque todavía si se lo hacen a él, él dice, pues mira, que pues me lo han hecho, ¿no? Al fin y al cabo. Pero si se lo hacían a Clodio, iba a ser impotencia. La impotencia de que cada vez que quiere a alguien, no puede ayudarle. Entonces, por eso fue lo de hacérselo a Clodio. Y es lo que he comentado un poco al principio. En mi opinión, a los personajes les tienen que pasar cosas. Y la antigua Roma podía ser maravillosa si eras patricio, pero podía ser un suplicio si eras un esclavo. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que era el trabajo en las minas. Es decir, el trabajo en las minas era única y exclusivamente para condenados, para violadores, para asesinos. Acabar en las minas era a los 2 o 3 años acabar con tu vida. De hecho, además, para documentarme hay una mina en Perú, creo que hoy en día sigue en activo, que es una mina de azufre. Y la esperanza de vida son los 30 años, porque esos son desde bien pequeñitos, están con el azufre, ¿no? Y además contaban también esa escena que hay en la que como cambia el aire, el humo amarillo se te mete en los pulmones y es isofacto. Entonces sí que es verdad que yo lamento haberle hecho eso a Clodio, pero y a Ronet. Pero realmente en un primer momento en mi cabeza estaba hacérselo a Ronet, no hacérselo a Clodio. Pues mi más sincera enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. De 10, de 20 o no sé, gracias. Pero chapó, ¿eh? De verdad, Gracias. Si esto es lo primero que escriben, no me quiero imaginar lo siguiente. Pues sí, la verdad es que fíjate, me lo dice mucha gente, yo no había escrito ni un relato en mi vida. Lo único que había escrito eran cartas de amor con 15 años a la que hoy en día es mi mujer. Sí, y es lo único que había escrito. No había escrito nada más. Pero bueno, gracias, muchas gracias. Pero que además ya sé que sufrías que me lo ponías ahí por Instagram. Bueno, los lagrimones de Clodio, ahí, sí, justo también. Pues nada, lo siento. ¿Te das cuenta, Juan, que aunque es la primera vez que hablamos contigo, es como si ya hubiéramos hablado más veces? Bueno, yo trato de ser siempre muy cercano. Yo soy una persona muy... pero es que no te creas que nos pasa con muchos. Oye, pues gracias. Yo también estoy muy a gusto, ¿eh? Ya se lo dije a Yolanda, que con Yolanda tuve el otro día... Sí. Le dije, ahí lo puede decir ella, le dije,
Estoy un poco nervioso, ¿eh? Porque es que estas cosas, como es la primera, pues hombre, siempre está uno nervioso ante estas cosas, pero me lo estoy pasando muy bien, espero que vosotras también. Espero que se te hayan quitado los nervios, porque Sí, ya he visto que estoy aquí gente muy entregado. normalita. Sí, grandes lectores, eso sí que es verdad. Sí, ya me he dado cuenta. Pero, bueno, Belén. Belén también es muy entusiasta. Belén, ¿qué tal, Belén? Hola. Buah, pues yo rendida a tus pies. Tú a los tuyos. Más de 10, fenomenal, pues me queda hacer el perrito, rendida a tus pies. Gracias, yo también. Como puse anoche, mi madre, que era una lectora increíble, siempre era de negro, pero luego le encantaban, como decía ella, las de romanos. Y mi madre siempre decía, como una buena de romanos esté bien escrita, no hay que la suelte. Pues eso pasa con la tuya. Gracias, un honor. Yo entiendo perfectamente pues a Amparo, a Tere, a todos, porque es que es como de, déjame que siga, no molestes. Bueno, para una persona visceral, un lector visceral como yo, que se apunta todo en una libreta, pues tu novela es un sufro, estoy feliz, sufro, estoy feliz, pues como Verónica, ¿no? Mira, yo en la página 12 ya me apunté, dije, nada más iniciar la novela y me pongo página 12, ya me he quedado prendida a sus letras, siento el calor, el sudor de los gladiadores, el ardor desaforado del público. La verdad que yo, leyendo tu novela, me he sentido como cuando iba a ver los partidos de, bueno, uno de mis hijos juega al baloncesto, bueno, un poquito medio top, no muy top, pero medio top, y bueno, era como cuando ibas a ver ese partido y se jugaban todo y el tuyo salía. Pues como lo mismo, ¿no? Y creo que lo has conseguido. Qué bien, muy gracias. fan de Arrio, como Tere, pues creo que es como el padre un poquito que me dio mucha pena que Spículus no viera que Arrio había ido a verle. Ya. Me dio mucha pena eso, creo que Arrio se lo hubiera merecido. Y bueno, 1000 escenas y 1000 cosas, pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco más de esos detalles que, bueno, como decía al principio, no sé quién ha sido, unos detalles de la vida cotidiana, creo que ha sido Iñaki, es que yo no le conozco, entonces no. Sí. De la vida cotidiana que nos han hecho sentirnos más, ¿no? Yo he leído muchas cosas de la Roma clásica porque me gusta mucho, pero lo que yo llamo la elegía romana, todos esos detalles de pues que orinaba yo qué sé, lo de que se bebían la sangre de los gladiadores, cuéntanos de dónde te sacas todo eso, porque eso es lo que en el fondo también te ayuda a situarte. Pues como decía Tere, que vas paseando por Pompeya y te imaginas al otro haciendo pis ahí en el... y, claro, y lavando la ropa. Claro, todo eso ayuda a que luego tú estés pues sudando ahí en la plaza, en el anfiteatro, viendo a los gladiadores o acordándote de la madre de alguno de Roma. Bueno, pues al igual que todos vosotros y vosotras, yo siempre he sido un ávido lector. Entonces, siempre cuando yo decía, si el día de mañana escribiera una novela, yo quiero meter detallitos que me hagan... Entonces, yo todo lo que me ha ido gustando a lo largo de lo que yo he leído, a lo largo de mi vida, pues he intentado que me haya servido como un aprendizaje. Y al final es contar pequeños detalles de la vida romana, a lo mejor un poquito más, pues quizá más desconocidos, ¿verdad? Sí. Pero que hicieran que tú te metieras. Es decir, si yo te cuento cómo se lavaban las togas, te puede dar asco. Pero, por ejemplo, había metido, lo que pasa es que luego también fui reduciendo, me había metido un poquito más en el tema del garum, que a mí me fascina, todo ese tipo de cosillas, pero luego también te das cuenta de que, jolín, de que no es una clase de historia, entonces que es contar un poquito, pero para introducir, ¿vale? Para introducir. Pero yo me lo imaginaba, imagínate lo que tenía que ser por Pompeya o por cualquier ciudad romana y te podía caer una ánfora con orina, con heces, etcétera, etcétera, porque lo sabía que los tiraban por las ventanas. Entonces, todo eso podía ocurrir y sobre todo yo quería, que además también me lo comentaban el otro día, sobre todo te quería hacer sentir que estabas en las calles de Roma por la noche, porque Roma por la noche era una ciudad completamente ingobernable y completamente diferente a como era Roma de día. Y eso quería manifestarlo en varios capítulos, como es el capítulo de Nerón, por las calles, y como es el capítulo de Arrio, la pelea de la taberna. Es decir, que la noche en Roma... De hecho, los grandes patricios tenían esclavos y tenían, digamos, que guardaespaldas para que les acompañaran de unas domus a otras de noche. Entonces, todo eso yo intentaba recrearte esa fascinación que yo siento, pues contándote de esos detallitos, como por ejemplo tú como el que dices de las ánforas, como esta noche, la noche por Roma, etcétera, etcétera. Pero sí, han sido esos detallitos los que ayudan también a meterte luego en la parte de los combates.
Pues bueno, muchas gracias. ¿Y lo del proyecto Lucius Spiculus es lo que has comentado antes? No, a ver, Es que eso Lucius, investigué, y me investigué porque yo no sabía si Spiculus era real o era falso. O sea, sí. no tenía ni idea y me quedé de piedra cuando vi que, pues, que sí que había existido. Y entonces, pues vi esto y bueno, pues ya sé que no es de la novela en sí, pero si se puede Sí, comentar algo, sí, genial. sí, claro, mira, te cuento, verás. Yo siempre me había dicho, cuando mucha gente, a todo el mundo yo creo, ha oído hablar de gladiadores. O sea, a través de la película Gladiator, antiguamente por Espartaco, se ven en el colegio, en el instituto, todo el mundo ha oído hablar de gladiadores. Pero si salíamos a la calle y decíamos, dime el nombre de un gladiador que haya existido de verdad, todo el mundo nos dice Máximo Décimo Meridio. Desgraciadamente, lamento romper corazones, Yolanda, lo siento, no existió, ¿vale? Y mucha gente nos dice Espartaco, pero Espartaco se hace famoso por liderar una rebelión de esclavos. No sabemos, ninguna fuente nos cuenta cómo era, si bueno, si malo, como gladiador. Sabemos que era Murmillo, como Lucio, pero no sabemos qué tipo de gladiador era. Entonces yo ya rápidamente ahí dije, hay que contar la historia del mejor gladiador de todos los tiempos. Si además de Spiculus sale además que es el gladiador favorito del emperador Nerón, yo dije, jolín, ya lo tiene todo. Entonces, cuando yo estaba haciendo todas estas recreaciones que le comentaba antes a Mame, me parece que era, cuando me ha preguntado, que se ha ido, cuando me ha preguntado, ¿no?, sobre el tema de las recreaciones y demás, yo allí conocí a un amigo, Javier Romay, que probablemente en recreación de gladiatura sea para mí el mejor de recreación en toda España, ¿vale? Y a Javi le dije que si por favor se podía leer la novela para, mucho antes incluso de que obviamente, de que incluso me dijeran en suma que la publicaban y demás, ¿vale? Yo simplemente le pregunté que si la podía leer para ver si me podía decir si los combates eran fidedignos. Entonces, precisamente a él quería hacer un proyecto de gladiatura, un proyecto de divulgación de la gladiatura. Y cuando se leyó la novela, yo, jolín, fíjate, la primera persona a la que le dejas que se lea la novela entiende de gladiadores, y él me dijo, me ha cambiado completamente la novela, porque el personaje de Lucius Spiculus me ha hecho sentir que yo estaba en un, digamos, ambiente de confianza, en una posición de confort, en ese círculo de confianza que llamamos siempre, y él lo decide dejarlo todo para cumplir su sueño. Entonces, mi sueño es hacer una página dedicada exclusivamente a la gladiatura. ¿Te importaría si por favor pudiera coger el nombre de Lucius Spiculus? Yo me puse a llorar, porque me pareció tan sumamente bonito que a alguien le hayas inspirado el hacer un gesto, aunque fijaros el personaje que le ha inspirado, pero para que veas, o sea, cada uno busca la inspiración, ¿verdad? Y a él lo que le inspiró fue esa manera de decir, pues yo quiero hacer un sueño, y su sueño era hacer una página dedicada a la gladiatura. Me pidió colaboración y colaboro con él y demás, y eso fue como surge Lucius Spiculus. Yo, por supuesto, me pareció un honor y le dije, a ver, si el nombre no es mío, por supuesto que puedes, y de hecho me pareció muy bonito y me gustó muchísimo el detalle, y le estoy muy agradecido, porque, fíjate, no sabía que la lectura, y de hecho era mi primer lector, y que una novela pueda causar eso en una persona, yo decía, algo que he escrito yo, jolín, ¿qué me estás contando? O sea, era como, wow. Entonces me emocionó mucho, porque es verdad que no sabes que las palabras o demás pues pueden tener eso, causar esas cosas en la gente, así que, pues fíjate, así surgió. Pero sí, no es mío, pero sí que participo ahí en esa página. Muchas gracias, eso te da una muestra de cómo es tu novela, de que ninguno de nosotros no está ni exagerando ni diciendo Muchas gracias. Pues de que es pues lo que es una maravilla. Bueno, gracias, Belén. Porque yo preguntaría mil más. Claro. Me aguanto. Muchas gracias. Y gracias por tus mensajes también, ¿eh? No, gracias a ti, que eres un sol. Que lo sepas, es un sol porque contesta todo. Es un encanto. Hombre, yo siempre digo, si alguien se ha tomado la molestia de, no solamente la molestia de leerte, ¿no?, sino la molestia de escribirte un mensaje, pues que menos que contestar. Pues yo a todo el mundo que me conteste, que me pregunte algo, por supuestísimo que siempre contestaré. Pues no te creas que todos lo hacen. Muchas gracias, bueno, sí, que lo sepas. Muchas gracias, Belén. Sí que es verdad que los lectores agradecemos y lo notamos cuando una novela está escrita con una pasión desbordante, Juan. Y eso se agradece y mucho. Y tu novela la tiene. Claro, yo creo que en cada página, en cada capítulo, en cada escena. Es que se nota mucho, se nota que te hace vivir, se nota que te apasiona. Claro, gracias, muchas gracias, Peba, porque al final es verdad, yo creo que si me oís hablar, como me veis aquí rodeado de cosas de gladiadores y deseando enseñaros y tal,
es que me ha apasionado siempre. Yo fui hace 21 años a ver la película Gladiator y yo salí del cine diciendo, ¿qué acabo de ver? Entonces, desde aquel momento aquello cambió mi vida. Aquello cambió mi vida. Es decir, y es verdad que yo quise investigar más. Soy muy entusiasta. Todo lo que hago lo hago siempre con mucha pasión, si no, no lo hago. Y es verdad que es que el tema de los gladiadores me apasiona. Entonces yo quería intentar transmitir esa pasión que yo siento, Pues intentar transmitirla en el libro. Pues se nota y se agradece, de verdad. Muchas gracias, gracias. Desde Palma de Mallorca. ¡Wow! Uy, ¿no se te oye? No sé, ¿no? Micro. Venga, el micro. Es como Trueba en los Goya, que empezó a hablar sin abrir micro. Es verdad. Dio las gracias para sí mismo. Ahora, cariño. ¿Ahora me oís? Sí, Amelia, perfectamente. Vale, es que lo hago con el móvil hoy y es la primera vez y no sabía si al final lo iba a poder y todo hacer. Bueno, darte la enhorabuena porque, bueno, he disfrutado muchísimo. Yo digo como Pepa, que dice gladiadores, uy, no sé, peleas, no sé, veremos a ver. Y bueno, me ha entusiasmado porque tiene de todo, tiene muchísimo amor, venganza, bueno, de todo y es apasionante, pero es apasionante porque como tú lo vives, lo has transmitido a la novela, porque es así. Yo te quería hacer una pregunta. Bueno, se ha preguntado ya de todo, ya no queda mucho que preguntar, pero me ha dado curiosidad las gladiadoras. Las dos chicas gladiadoras me ha picado mucho la curiosidad. Y no sé, ¿nos vas a enseñar algo más próximamente de ellas o pues mira, se va a quedar aquí en esta anécdota pequeñita? Pues mira, te voy a ser muy sincero. Las gladiadoras tenían que estar por una sencilla razón. Sabemos que durante el gobierno de Nerón se cree que es cuando empiezan a luchar las primeras gladiadoras. Mi idea, en ese capítulo que has visto que es un párrafo realmente, media página, mi idea era que fuera un capítulo mucho más extenso, dedicarle mucho más tiempo a esa parte de las gladiadoras. Pero entonces dije, ¿y por qué no la siguiente sobre gladiadoras? Wow. Así que ese es el hilo que quería tirar, que al final tenía que salir. Entonces, la siguiente es sobre ellas. La siguiente es exclusivamente sobre las gladiadoras. Va, pues va a ser fascinante, seguro. Por eso lo que hice fue reducirlo para decir, no te voy a contar nada más. Lo que quede ahí. Pero fue cuando escribí ese capítulo, cuando dije, se me encendió la bombillita y dije, wow, y la siguiente, ¿por qué no de gladiadoras? Entonces, la siguiente es sobre gladiadoras. Y tendrán que ver... Me apunto. Claro, es que hemos visto... Ya nos está chivando algo. Sí, además sabes que siempre yo he dado charlas sobre gladiadoras en Cruz Roja, ¿Ah, sí? hace poco, sí, además es que el mundo de las gladiadoras es que es apasionante, ¿no? No os digo nada más. Bueno, esperaremos. Pero sí que es verdad que yo decía, jolín, una de las cosas cuando vas a decir, voy a hablar sobre gladiadoras, la gran mayoría, de verdad, no es por nada, pero el 90% de las personas te dicen, ¿que hubo gladiadoras? Claro. Nadie sabía que existieron. Exacto. A ver, mucho menos que los hombres. Imaginar si para los romanos ser un gladiador es un infame, imaginaros ellas. Una mujer, claro. Ya. Imaginaros ellas. Entonces con eso ya os doy un aperitivito. Lo que espero que venga. Bueno, pero pues sí, van por ahí los tiros. Darte la enhorabuena porque la verdad es que ha sido fascinante. Muchas gracias. Gracias a ti, por favor, por tus palabras. Muchas gracias. Ana también está en Madrid. Hola. Uy, el micro también, ¿no? Ana, el micro. ¿Le has dado pero no se te oía? Sí. Uy. Ahora, Ana. Ahora. Hola, Juan. Encantada de conocerte. Igualmente, Ana. Ha sido, de verdad, una experiencia espectacular leer tu libro. Oh, qué bien, gracias. Soy una persona muy sensorial leyendo y, bueno, pues es que has atacado a base de palabra tras palabra todos los sentidos habidos y por haber, los 5. O sea, con tus olores. Creo que es un libro tan sumamente visual que es difícil no emocionarse con él, en lo bueno y en lo malo. Porque, sinceramente, me pasa como otros compañeros. He sufrido muchísimo leyendo el libro. Qué bien. Porque tus personajes, los personajes son tan sumamente intensos. A mí me recordaba un poco, yo siempre decía, de Diana Gabaldón. Yo decía, es que odia a sus personajes porque no es posible que les haga sufrir tantísimo. O sea, los tienen de esa manera.
Entonces, contigo me ha pasado, o sea, no, al pobre Ronet es que se las das por todos lados, por el derecho, por el revés, por donde menos se lo espera y por donde se lo espera. Pero bueno, realmente es el personaje, es un personaje fascinante. Yo, a pesar de que me ha parecido un auténtico cabrito, a mí de verdad el personaje de Spiculus me ha fascinado. Me ha fascinado en su maldad, porque creo que es una persona esencialmente mala. Me ha fascinado en el poder que tiene de querer conseguir sus sueños a como dé lugar y por encima de quien dé lugar. Y en ese camino de Lucios, a mí hay una persona que me llama mucho la atención y es su madre, Emilia. Emilia me llama la atención por dos cosas, porque creo que ella es consciente de cómo es su hijo, mucho más que Publio, y no hace nada. Es decir, dicen que las cosas, las peores fechorías se pueden cometer por acción o por omisión. Y creo que ahí tanto Arrio como Emilia cometen un grave pecado de omisión en intentar un poco canalizar esas ansias de fama, de poder que tiene Lucio. No sé si lo he sabido captar así. Perfectamente, ¿sabes? Y además que, jolín, me sorprende porque muchas veces dices, jolín, ¿cómo puede ser que lo que yo tengo en la cabeza lo hayáis percibido de esa manera? Porque además es que es justo lo que yo quería mostrar con Emilia. Es decir, Emilia va a tapar siempre todo lo que haga su hijo. De hecho, lo vemos en la primera cena con Ronet, perdón, con Ronet. Ella es testigo, ella es consciente de lo que ha pasado, pero ella sale por su hijo. No hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella hace lo de su hijo. Lo que pasa es que luego es verdad que también es un personaje que tiene su lado humano y su humanidad, tanto con Naila como con los niños cuando el incendio de Roma, pero el hijo por encima de todo. Y yo voy a tapar y defender todo a mi hijo. De hecho, ella tiene sus sospechas, que no sé si debo decirlo, porque no sé si todos lo habéis leído. Ella tiene sus sospechas de ciertas cosas que pasan a lo largo de la novela, pero ella se calla. Ella se calla. Entonces sí que era mi idea, mostrar ese personaje de esa madre a lo mejor, o incluso también ese padre que podría ser Arrio, ¿no? Sabemos lo que hace, pero la amamos a pesar de todo. Y se lo tapamos y lo defendemos. Eso, y además, mira, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, lo de la parte sensorial, que lo vemos yo soy muy sensorial también, y lo vemos en la carta que le escribe Nerón a Agripina. Oh, sí. La carta de Agripina empieza diciéndole cómo he estado tan ciego, cómo he estado tan sordo, cómo no he podido escuchar a mis sentimientos, es decir, alude a todos los sentimientos que hay, a todo lo que es kinestésico, visual, auditivo, a todo. Y yo eso quería en la novela tratar de contarlo, porque hay personas que somos visuales, hay personas que somos kinestésicas y hay personas que somos auditivas. Y yo quería intentar tocar para que todo el mundo se pudiera sentir atraído por algo. Entonces, por eso es lo de intentar que todos los sentidos tuvieran protagonismo. Ajá. Y yo, para terminar, me gustaría... Hay una frase del libro, un párrafo del libro, que a mí me parece que define exactamente a los dos personajes. Y dice, en aquellos lejanos días habrían dado su vida el uno por el otro. Sin embargo, el odio con el que Destino, a lo largo de los años, había manchado sus almas desde aquellos felices momentos, los empujaba a luchar esta vez para acabar uno con la vida del otro. A mí esa frase, de verdad, que me arrancó las lágrimas, porque pienso que a Micus sí le llevó donde estaba el destino y a Lucio le llevó su propio carácter y su propia ambición. Eso es. Entonces, y la pregunta, eso... sin intentar hacer spoiler, lo voy a intentar decir todos los que lo habéis leído, el combate final, si hubiese sido al revés, ¿qué hubiese pasado? Y creo que todos tenemos la respuesta. Sin embargo, Ronet es que era ese. Ronet era dentro de su bondad, no podía hacerlo, porque él tenía pasión por su Domini. Y esa frase es verdad que refine porque es muy dura, ¿eh? Es decir, yo me imaginaba, yo por ejemplo tengo un hermano mellizo con el que me he criado toda mi vida siempre cuando tenía un amigo. Es decir, nosotros íbamos a cualquier sitio donde no había nadie con mis padres de veraneo, pero yo tenía a mi hermano, que era mi amigo. Entonces yo esa relación intentaba pues retroceder a esos recuerdos, es decir, ¿cómo sería que con la persona con la que he compartido todo tuviera que enfrentarme con ella a un anfiteatro? Y todos podemos hacer ese ejercicio, pensar en vuestro mejor amigo o amiga de cuando erais unos niños, imaginad que tuvierais que enfrentaros con esa persona a muerte en un anfiteatro. Pues yo creo que esa frase lo recoge muy bien. Es decir, cómo hemos jugado con espadas de madera, cuando jugábamos a decirnos nuestros sueños y a vernos
enfrentándonos a muerte en un anfiteatro con miles de personas gritando porque uno de los dos muera. Wow, mira, yo lo cuento y todavía se me ponen los pelos de punta, porque ese era un poquito, así es como surge Spículus y así es como surge la novela, tras esa revelación de ellos dos, ¿no? Sí, yo creo que le haces un tremendo regalo a Amicus con el final de la novela. Sí, no digo nada no era mi primera intención, también os lo digo, pero no podía hacer otra cosa, claro. También los personajes te hablan. Pues sí, pues de verdad, felicidades porque muchas gracias. a mí me ha hecho sentir muchísimo esta novela. De verdad, me gustan las novelas que me hacen llorar, que me hacen sentir, que me hacen enfadarme, que me levantan sentimiento muy profundo y esta de verdad que me la has levantado. Así que te deseo muchísima suerte, de verdad. Y ya sabes, como decían, aquí estamos, te seguiré y lo que quiera que escribas, estaré con ello en la mano. Pues mira, me lo dices y me estoy hasta emocionando, que yo soy que no me emociono enseguida. Es que estos libros son los que no se olvidan. Oh, pues gracias, Arce, madre mía. Ya, hoy es que es verdad. Hoy no ceno ya, ¿eh? Madre mía. Muchísimas gracias, Juan, por semejante novela. Es un regalo, os digo una cosa, es un regalo lo que me estáis haciendo hoy, ¿eh? Porque estoy, vamos. Bueno, el regalo no lo has hecho tú a nosotros. No, de verdad que no. Efectivamente. O sea, pues me la habéis devuelto. Me la habéis devuelto. Gracias, de verdad. Porque no siempre nos encontramos con novelas, voy a decir, tan humanas por parte de los escritores, tan apasionantes, la verdad, como te he dicho antes. Es la vida, al fin y al cabo, ¿no? Sí, bueno. Es la vida, es la vida. Ahí está. Muchas gracias, Juan. Un poquito más lejos, sí, Ana, gracias. Un poquito más lejos está Flor, está en Asturias. Qué bonita tierra. Ahí. Ay, gracias, Juan. ¿De qué parte, Flor, de Asturias? Perdóname. Yo soy del centro de Asturias. Ajá. O sea, pero de Oviedo, en un pueblecito pequeño que hay veces que... ¿Cangas? No. Ella. No. La verdad que la odiamos porque en pleno verano que nosotros estamos asados de calor, ella va, pero tal cual, con mangas, no te digo más. Sí, me encanta todo eso. Yo vivo cerca de Oviedo, vivo en una aldea rodeada de verde, pero también os digo que ayer y hoy tuve 2 días tristones, lloviendo, frío y... Vemos lo bonito, ¿verdad? Nos quedamos con lo bonito del verano, ¿verdad? Claro, en verano muy bien, la playa y lo demás. Bueno, a lo que vamos. Juan, encantada de conocerte. Igualmente. Aunque todos mis compañeros te lo hayan dicho, yo lo vuelvo a repetir. Enhorabuena por la novela. Gracias, gracias. Es la novela perfecta, no le encuentro ningún fallo, vamos. Además, Roma, novela histórica, a mí, vamos, me ha encantado cada página, sobre todo desde la mitad hacia el final me tenía ahí súper enganchada, todos los personajes, la ambientación. Bueno, yo sueño con conocer Pompeya, que no lo conozco aún. Te lo recomiendo. Mira, hicimos el viaje a Roma y el siguiente con los amigos iba a ser Pompeya, pero vino todo esto y vamos, pero bueno, en cuanto termine esto nos vamos a Pompeya seguro. Pues mira, perdóname, si no te importa, Flor, antes de que yo escribí, cuando estaba escribiendo Spículus, yo no había visitado Pompeya. Sin embargo, es verdad que hoy en día, gracias a Google, te puedes meter por las calles de Pompeya. Entonces yo creo que si miramos en el año 2019 quién fue la persona que más ha visitado Pompeya virtualmente, soy yo. Seguro. Entonces, ¿qué pasó? Que esto que me ocurrió fue que yo lo que hice fue que la Domus de Publio Valerio la ubico en una región que hoy en día está sin excavar. Y cuando yo fui justo a la casa de Menandro, que está muy cerquita de la zona donde yo había puesto la casa de Publio Valerio. Y esto va a parecer ya tremendamente friki, pero yo cuando fui, después de haber escrito Spículus, yo vi a los niños corriendo por las calles de Pompeya. Me las imaginaba. O sea, me imaginaba a Rones y a Lucio corriendo por esas calles. Sé que esto la gente va a decir, pero este tío está loco. Pero es que eran mis chicos, entonces era como, jolín, parece que los estoy viendo por aquí. O, por ejemplo, cuando estuve en la taberna Aselina, pues vi a Arrio, como ya os podéis imaginar. Es decir, y luego me di cuenta, estando allí, cambié alguna cosilla, porque me di cuenta de pequeños detallitos que yo he intentado meter, como por ejemplo entre las piedras, había unas piedras muy chiquititas de mármol blanco para que cuando la luna reflejara el camino. Y es cuando intento poner
cómo Arrio la taberna se intenta guiar por esas piedras. Pues eso lo ves cuando vas allí a Pompeya, que te das cuenta de que dices, anda, pero si estas piedras están porque son las que iluminaban y así era un poco una manera del LED de la época, de que fuera, ¿no? Fuera así un poco. Pero sí es verdad que, perdóname, es que tenía que decir esto porque, porque me pasó con los personajes. Perdona, Flor, Pues, que te he interrumpido. Nada, tú interrumpe lo que necesites. Bueno, yo, intentando no hacer spoilers, yo para mí la erupción del Vesubio, que yo estaba leyendo, iban avanzando los años y yo decía, pero vamos a ver, ¿esto qué va a pasar? ¿Sabes? Y cuando yo lo veo como una cosa simbólica. Para mí simboliza que queda enterrado allí todo lo que puede, o sea, todo lo que quieren olvidar las dos personas, es que no lo quiero, es que si no desvelo el final. Te estoy entendiendo. Vale, para ellos ser felices, olvidar el pasado y todo el sufrimiento, para mí simboliza eso, se queda allí. Además, bueno, quería saber si tú querías simbolizar también eso y otra cosa, ¿por qué de todas las ciudades que componen la Hispania romana, por qué elegiste Astúrica Augusta? Porque estaba más lejos y ahí no había... ¿Por qué precisamente ese lugar? Primero, para mí es eso lo que tú estabas diciendo, enterrar un poco eso, pero en uno de los personajes, solo en uno, no en los dos, solo en uno de ellos. Te puedes imaginar quién. Sí, Te puedes imaginar claro. quién. Y luego aparte porque es verdad que yo en un primer momento me hubiese gustado explayarme un poco más ahí, pero es que los hechos ocurren cuando ocurren y sabemos que todo lo que ocurre pues con Nerón, con Espículos y demás tiene una fecha. Entonces yo quería, esa línea se me iba, pero yo tenía que contarlo. O sea, yo quería contarlo. Luego ya podemos entrar en debate de si fue agosto, como se discute hoy en día, o si fue octubre. Pero yo quería contar que eso, y sobre todo porque fuera lo que tú estás diciendo en uno de los dos personajes. Su manera de enterrar todo eso que tú comentas. Claro. Y luego, ¿por qué Astúrica Augusta? Bien, hasta ahora siempre que se ha hablado de España, gracias a la España romana, gracias a Gladiator, siempre se habla de Emérita Augusta. Y hay otras ciudades, muchas, Sí, pero muy esa importantes. es muy bonita. Esa es preciosa, y aparte te voy a decir una cosa. Mi madre es de al lado y si me preguntas cuál es mi anfiteatro favorito, es el de Mérida. Y si me preguntas cómo es mi ciudad más romana que más he visitado, es Mérida. De hecho, yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Espículus, yo me iba en Semana Santa, en puentes, y me sentaba yo solo en el anfiteatro. Yo te lo iba a preguntar, si habías ido. Millones de veces. Pero yo me lo he sí. imaginado. De hecho, además, Jolín, tengo además allí también, que hay una papelería, una librería que me está tratando de maravilla de allí de Mérida y quiere que hagamos allí un encuentro con gladiadores y todo. Yo estoy alucinando, claro. Pero sí, o sea, para mí Mérida es Mérida. Pero, ¿qué ocurrió? Que hay uno de los capítulos en Espículus, la famosa, no digo nada, no estoy haciendo spoilers, sino que es la Argástula, que yo para conocer cómo era una Argástula de verdad me fui a Astúrica Augusta, que hay una. O lo que hasta hace bien poco se creía que era una Argástula. Ahora sabemos que pertenecía a lo que son los muros del Ara de Augusto, es decir, imaginaros el foro, ¿vale? Pues hay como una especie de túneles, ¿no? Como pues estas columnas así romanas, ¿no? Estos muros romanos y demás. Entonces, eso pertenecía al famoso Ara. El Ara es como una especie de templo divino de Augusto. Entonces, pero durante muchos años y hasta hace muy poquito se creía que era una Argástula. Entonces, yo fui allí. Y tengo un grandísimo amigo que es Fernando Barriales, que él es de allí, es iribundo de allí de Astorga, y me enseñó la Argástula, la estuve viendo. Entonces yo fue cuando dije, mi final se va, se va a Astorga. Por eso fue, porque un poco ese homenaje de que estuve viendo la ciudad, estuve viendo la Argástula, pues que acabara. Podía haber acabado en Mérida o podía haber acabado en Tarragona, pero quería que fuera Astorga por esta parte. Mi padre es de León, de un pueblo muy cercano. Mi madre es que, ojito, mi madre es de Extremadura, mi padre de León, se conocieron en Bilbao y se vinieron a vivir a Madrid. Juan, ¿de dónde es tu madre de Extremadura? Es de un pueblo cercano a Mérida, se llama Puebla de Obando, está entre Cáceres y Badajoz, muy cerquita de Montijo. Y mi padre es de León, entonces pues tengo, como veis, sangre ahí un poquito, un poquito rara. Pues por eso fue lo de Astorga. Sí. Bueno, una pues cosita. Nada. Dime, Ascen. Si haces lo de la papelería,
con los gladiadores y todo, yo lleno el coche y nos vamos. Y yo creo que algún coche más se llena, ¿eh? Seguro que se lo decimos a Mario, que es el librero, y Mario encantado. O sea, Pues de garantía iríamos de aquí. ¿Llenas el coche de gladiadores, has querido decir? Sí, por favor. Bueno, si se apunta alguno... De gladiadoras, de gladiadoras. Entonces te métate en el maletero, Óscar. No, yo cuidando de Ronet, pobrecito, que sufre mucho. Ay, pobre. Bueno, Juan, pues gracias, muchísimas Flor. gracias. Gracias y a ti. Muchísima suerte y... Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Natalia. Hola, buenas tardes, Juan. Pero como ya he hablado contigo, la he dejado para el final. Sí. Es como estar oyendo a Yolanda con voz masculina. O sea... Bueno, si tuviéramos que decir la frase de la tarde, yo creo que es qué bien me lo he pasado. Ah, qué bien. Pero no Muchas solamente gracias. con el libro, sino con el encuentro. O sea, está saliendo genial, Qué bien, estamos gracias. disfrutando muchísimo. Y es que lo estás diciendo, es todo tan visual que es que... Vamos, yo estoy encantada y creo que mis compañeras están igual y mis compañeros. Yo también, Estamos encantados de este novelón que te ha salido de 10. Para ser la primera, gracias. desde luego, madre mía. Pues sí, bueno, me ha gustado, sí. Sí, es verdad que a mí también incluso, te voy a decir una cosa, yo cuando lo iba escribiendo y lo iba leyendo me iba sorprendiendo, porque decía, esto lo he escrito yo. O sea, de verdad, ¿eh? Pero Qué bueno soy, ¿no? Qué bueno no soy. lo decía por eso, sino porque no parecía que fuera una novela mía, que no había escrito nunca nada, ¿no? No lo decía de verdad, y mucho menos porque me pareciera ni buena ni mala, sino porque me sorprendía a mí mismo que fuera mía, ¿no? Sí, es que está muy bien, muy bien. Entonces, bueno, una duda, ¿tú vives en casa, en algún museo? ¿Cómo es eso? Sí, mi mujer está un poco hasta el gorro de mí, porque yo cada día que vamos a cualquier sitio así romano es, voy a llevarme esto otro. Pues tenía una estantería que poquito a poquito le he ido ganando terreno, pues es la típica, pues el típico, no sé cómo se llama, la cena de estas con vasos, platos y cosas de esas, y están empezando a hacer hueco pues a espadas, a cascos, a... Sí, ya lleva tiempo, pero sí. Sí, ¿no? Sí. Sobre todo, a mí sobre todo me parece bonito por las niñas. Yo tengo 2 niñas, una de 14 años y otra de 5, y sobre todo yo lo que les intento pues, educar es también la cultura. No tiene por qué ser el mundo romano. Se lo digo siempre a mi hija la mayor. O sea, enamórate de algo. Me da igual que sea de Roma, pero tienes que vivir con pasión algo en tu vida, porque al final es verdad que... Y yo lo que quiero es, por ejemplo, la pequeña, que es la princesa de la casa, y ella ya con 3 años, ella todas sus muñecas las tenía con nombres de emperatrices romanas. Todas. Anda. Qué curioso. De hecho, tiene un muñeco que se llama Epafrodito. Y ya es. Sí, que fíjate que eso para una niña. Y yo muchas veces su muñeca favorita es Cornelia, que Cornelia fue la madre de los Graco y demás. Entonces, yo, bueno, pues al final es una manera también de que ellos se empapen de cultura. Por ejemplo, antes del encuentro me decía, ¿qué papá? Ya vas a hablar de Spículus, ¿no? O sea, qué bueno. Entonces, sí. De hecho, como me ve firmando libros, pues ella está firmando a la gente por todos los lados. Le firma un papel, le firma la agenda, le firma... Qué bueno. Ella está entregada. Entonces, yo sobre todo lo que quiero es que vean que si tienes un sueño en la vida hay que perseguirlo y hay que ir a por él. Y da igual lo que sueñes. Sueña grande, intenta ir a por él. Y si fracasas, por lo menos como los gladiadores, que lo hayas dado todo. Y que te hayas entregado y que te hayas vaciado. Y que por lo menos no puedas decir que por ti no ha sido. Sí. Es eso lo que con ellas. Perdona, que ya he visto que me voy de un tema a otro. No. Lo que te comentaba mis compañeras es que empiezas a leer y bueno, entre la terminología que usas, las notas del autor que nos pone los dibujitos, esos grafitis romanos, que debían de ser la leche. Mira, aquí lo tenéis. Esto es muy friki, ¿eh? Este es el graffiti de Nola del primer combate de Spículus. Sí. Este fue el primer combate donde nos lo dice aquí, Spículus, que era un tiro, lucha contra Aptonetus con 16 victorias y un liberto. Nos aparece, en Nerón nos aparece, perdón, en Spículus nos aparece que era de la escuela nenoriana y la V de venció, y Aptonetus la P de pereció. Entonces, como me parecía que mi mujer no iba a dejar hacerlo en yeso en grande, pues dije, bueno, por lo menos en una taza. En una taza, por lo menos. Sí. Ese es el famoso graffiti de Pompeya.
Sí, 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 sí. La verdad es que está genial y todo lo que te han dicho tus compañeros. A mí me ha gustado mucho en el capítulo, que me lo he apuntado por aquí, el capítulo 36, cuando está Nerón hablando con Lucio y le cuenta, pues eso, que vas a ser lo que tú quieras si te unes a mí y tal. ¡Buah! La verdad es que ahí lo vi. Cuando le dice, a ver, espera que yo la memoria... Sí, 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 pero sé dónde me dices. Sí, sí. Ay, que le dice lo de la jaula. Sí, los pájaros, la libertad, Pero ¿no? yo puedo ver más allá, veo que por dentro solo eres un pájaro enjaulado, yo te liberaré. Y es verdad, o sea, está fenomenal, fenomenal. Muchas gracias. Yo creo que ahí Vamos, que me ha además... gustado. Gracias. Yo creo que ahí quería un poco, no sé si lo conseguí o no, yo lo que quería era un poco ver ese punto de conexión que tenían, uno con su madre y el Sí. otro con su padre. Sí. Pues sí. ahí es donde confluye todo, ¿no? Todo ha venido por ahí. Pues sí, sí, sí que es verdad que además ahí es un capítulo que quizá te voy a decir la verdad, lo mismo Iñaki me dice, pero este capítulo fue gracias también a Iñaki, que fue también el que, mira. una vez que la novela acaba, yo cuando ya se la entrego, él sugiere que haya este capítulo. O sea que por eso siempre digo que esto es un trabajo de equipo. Y Iñaki ahí me asesoró de maravilla porque luego yo cuando lo vi dije, llevaba toda la razón, que hacía falta. Bueno, pues nada, enhorabuena Iñaki. Bueno, está bien poner un granito de arena ahí en toda esa Oye. montaña de páginas. Está muy bien. No, está bien, pero es no cierto es de sí las más... que convenía dejar un poco, o sea, justificar un poco la relación esta que hay entre Nerón y Spículus, ¿no? Fundamentarla un poco. Sí. Nada, bueno. Sí, pero está muy bien la novela porque no es excesivo, o sea, tiene un montón de páginas, pero no son las de 1000 páginas. No quería. Entonces nos lo cuentas muy bien. No se hace larga en absoluto. No se hace una novela larga, pero... Es que sale muy bien, Además, yo te decía al principio. Parece más corto. Sí. Mucho Es que diálogo, mucho... Uy, Sí. yo he leído 100 páginas y no me he enterado. Ya, sí, además es que da la sensación que una novela histórica tiene que tener de 600, 700 para arriba. O de 1000 que hemos Sí. leído. Y bueno, también se puede intentar reducir un poquito y contártelo todo un poquito más concentrado, ¿no? Sí, Era la idea. sí. Pues nada, lástima que no Muchas podamos brindar con ese vino. Un vino de Falerno. Yo tengo un par de botellitas. Sí. Pero sí, Bueno. evidentemente no es el Falerno, ni muchísimo menos, ¿no? La calidad que se hacía entonces. Pero yo quería sobre todo el tema del vino porque es el vino de Falerno que a mí me gusta muchísimo el vino y probablemente sea la primera denominación de origen de la historia. Entonces tenía que ser el Falerno. ¿Qué ocurría? Que había, como veis en el libro, desarrollo los 3 tipos de Falerno que hay, el Falerno normal, el Caucino y el Setino. El problema del Setino era que era el primero que yo quería, era Fausto Sila, que era el hijo del dictador Sila. Y tenía unos rollos también con Agripina y muere mucho antes de lo que yo quería que muriera. Entonces no podía ser o sea, para que veáis que todo está muy documentado y todo tenía que tener un porqué. Entonces por eso fue el Caucino, que no sabemos quién lo hacía, por lo tanto dije, Julio Valerio. Pues nada, muchísimas gracias, un placer. Gracias, Natalia. Y nada, ya nos tienes aquí para lo que quieras. Gracias, oye, gustazo. Un honor. Gracias. Yo además cuando tenga el Evo por los suelos os voy a llamar para hacer otro encuentro de esto. Sí, aquí estamos, mira, todas las ventanas abiertas para ti. Montamos otro contubernio. Perfecto. A coalición del vino, ¿te puedo hacer una pregunta solo? Sí, claro. ¿Venía el etiquetado, como dices ahí, que estaba etiquetado de la procedencia? En las ánforas, sí. De hecho, además, en la parte del mercado, eso se hacía. Es decir, los romanos, para evitar pandemias, etcétera, tenían que poner en la ánfora la procedencia, el lugar de donde venía, el año, etcétera. Es decir, los romanos... cuidado, que es verdad que sabemos que es la cuna de nuestra civilización, pero es verdad que muchas de las cosas que nos seguimos sorprendiendo hoy en día porque no nos imaginamos que los romanos hacían todo ese tipo de cosas, pero sí que tenían esta especie de controles de calidad. Y de hecho, cuando Cadín se enfada, es porque precisamente la ánfora tiene borrada esa etiqueta, ¿no? Esa inscripción, que al final eso lo que hace también es que pudieran traer pandemias y cosas así, pero sí.
Igual que lo de que es algo que no habéis preguntado y me lo suelen preguntar mucho, lo del hígado de los gladiadores, también es cierto. Se comían el hígado de los gladiadores. Apuntado está. Apuntado está, ¿verdad? Pues sí, se lo comían. Sí. Y la sangre se vendía y el sudor se vendía. Todo eso porque, de hecho, se decía que les daba fuerza. Cuando alguien se decía que era pusilánime, le decían, bebe sangre de gladiador, que eso te dará fuerza. Decían también que era muy bueno para la epilepsia y para muchas cosas. Se hacían ungüentos, se mezclaban ese aceite, se mezclaba con jabones y demás, y se hacían ungüentos. Sí, nos da un poco de cosilla, pero es que para ellos era... para ellos era... Pero sí, el gladiador, como veis, era... Cuidado, se sacaban muchas cosas del gladiador. Nada más llevarle a la enfermería, lo primero que hacían era vaciarle de sangre completamente, cogerle el hígado y ese hígado probablemente se vendiera. Qué barbaridad. Sí. Bueno, nosotros lo hacemos con otro tipo de animales y otro tipo de tal, y hoy en día no nos sorprende, ¿eh? Pero lo vemos así, pero es verdad que seguramente que en la época, bueno, pues esto sería una nimiedad, seguro que para ellos. Seguramente. Seguro. Yoli. Hola. Hola, Juan. ¿Qué tal? No sé si le quieres preguntar todavía algo, porque seguro que ya lo has preguntado de todo. Yo lo que Lo que lamento es que no se me presentara con el casco, el gladio y todo, porque la habíamos liado parda. Bueno, eso porque le enseñaste la fotografía esa de Luisma, ¿no? Sí. Y la de Javier para que le... Con las piernas al aire. Pero esa fue muy buena. Ya sabes, te tienes que hacer con un disfraz de eso. Lo siento. De hecho, ayer estuve con Javier. Estuve con él ayer y le dije que sepas... Sí, le dije que sepas que te he visto las piernas. Bueno. Sí, sí. Ay, Además me lo dijo él, ¿eh? Me dijo que además estaba hablando también con Pablo para cuando fuera lo del certamen de Úbeda, para ver si podíamos hacer alguna cosita allí así simpática de gladiadores y demás. Sí, por favor. Sí, el año pasado quedó muy bien. Me lo comentó y demás. Así que yo ya sabéis que encantado. Yo feliz. Yo viendo gladiadores, si lo sabes, le predicas a una conversa, yo hiperfan. De hecho, Oscar decía antes que yo había leído la novela en versión Spartacus, que hablamos el otro día de ello, y he dicho sí. Sí, o sea, sí, vale, de acuerdo, que los romanos, espera que mi tigre bonsai se acaba de ir, no eran así, ¿vale? No estaban tan buenos, vale. Pero tú déjame soñar. Sí, no, por supuesto que sí. Yo soy feliz viendo aquí a los señores estupendos. Entonces, pues te pregunté, y lo que no te pregunté, te lo han preguntado ahora, con lo cual yo ya lo tengo aquí todo, pero lo sabes, que desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Además, sabes que me encantó estar el otro día contigo, charlando, y estuvimos 2 horas, ¿verdad? Ahí hablando de ¿sabes que la odiamos totalmente por haber estado? Jolín, es que encima os vais a... Fijaros las casualidades de la vida. ¿Lo puedo contar, Yoli? Sí, cuéntalo. Lo puedo contar. Fijaros las casualidades de la vida, que mi tío era el peluquero de su marido. Sí. Ya. O sea, fijaros lo que es, el mundo es un pañuelo. Ya nos la ha chivado, Juan, ya nos la ha pues chivado. Sí. Nos ha puesto los dientes largos. Pero sí, verdad que pasamos un rato muy, muy simpático, ¿verdad, Yoli? Hablando de gladiadores. Pero tú imagínate, si ya el camarero alucinaba cuando hicimos la foto con el libro y te presentas con el casco y muere. O sea, sí, lo que pasa es que yo creo que como me pare la policía, y además es que, fijaros, si yo tuviera que llevar, llevo la de Ronet, llevo la grande. Esa es tremenda, claro, eso. Y luego llevo esta, que esto es un tintorium, no sé si se ve. Esto es una réplica de una que encontraron en Pompeya, que tiene lo que es el mango, es el cuerpo de Hércules, ¿vale? Y esto es un arma sagrado. Esto única y exclusivamente sirve para dar muerte. Es decir, cuando el gladiador ha sido condenado a la yúgula, el Summa Rudis saca esto y es cuando lo ponen aquí. El de Sidas. El gladiador que ha perdido, que a ver, a mí, ¿por qué me gustan tanto los gladiadores? Porque hasta, pues siempre a lo largo de la historia ha habido muchísimos luchadores, pero los únicos que luchaban como ofrecimiento eran los gladiadores. Todos luchaban por temas bélicos, expansión o protección de su tierra, o bien por honor. Los gladiadores luchaban como un ofrecimiento al público. Lo importante no era perder, sino cómo perdías. Si tú te has entregado, que era lo que os decía antes, ¿no? Si tú te has entregado con pasión, si tú te has entregado con determinación, si te has esforzado, el público te va a dar la vida. Si tú te caes 3 o 4 veces, pero las 4 veces que te has caído te levantas, el público te perdonará la vida, porque no es un combate a muerte, solo murieron el 10% de los gladiadores. Es un combate en el que es un ofrecimiento al público. Entonces, cuando un gladiador, no había luchado bajo ese prisma, digamos que el público le condenaba a morir. ¿Por qué? Porque no había luchado de manera honrosa. Y este era el arma que se utilizaba. Un arma como que esto se ponía aquí. El propio gladiador que ha perdido lo tiene que sujetar y es el gladiador
el que como no ha luchado con el honor que merecía, se tiene que dar muerte, el gladiador se suicida. El otro gladiador se pone detrás y lo único que hace es ayudarle a que la muerte sea menos dolorosa. Pero realmente el gladiador se suicida. Yo no conozco un acto más, pues no sé si llamarlo honrado, que tampoco es honrado, ¿no? Pero no hay nada a lo largo de la historia que diga que un gladiador se suicida porque el público se lo pide. Entonces, bueno, es la manera en la que es lo que a mí me apasionó de los gladiadores, esa parte de sentimiento de ese ofrecimiento. Surgen como una ofrenda a los muertos y luego como al público. Pero bueno, esta es una... O sea, que imagínate, Yoli, que yo he visto que me voy por las Cerros de Úbeda, ¿eh? No Nunca importa, mejor dicho. no. A ver, venga. Entonces, imaginaros todo esto en el maletero del coche. Claro, a mí me para la Guardia Civil y Ya te conté. Te detienen. Es que Ya es te conté intención que- homicida. Te conté que a Pablo le pasó. Sí, Te lo sí, conté. a más de un grupo de recreación les ha pasado de, claro, de que les paren y llevar todos los gladius. Y bueno, ¿ustedes Nada, dónde le van? sacas el libro y se lo firmas. Sí, bueno, en este caso además sí, me contó además Pablo, también me lo contó a mí, que iban también a una presentación de Posteguillo y como el tipo conocía a Posteguillo porque se leía las novelas, pues por eso le dijo, vale, entonces pasen. Ojalá a mí algún día me dijera, bueno, usted como es el que De hace Juan el título, Trache. pues, eso ya sería, fíjate. Pero bueno, Mil gracias, Juan, a siempre. ti, Ya a ti. sabes dónde estoy. Y tú también, ya lo sabes, cualquier cosa que necesites a tu entera disposición. Bueno, lo digo con pena, creo que hemos terminado. Lo digo con pena porque casi 2 horas que ni me he enterado. Ah, ya, Jolín. Pues a mí también, Ya oye, ves. se me han La pasado verdad volando. es que sí. Bueno, hay alguien que te quiera hacer una última pregunta, pero la última, una solo, venga. Oye, una pregunta, Juan. No, vale, Hubiera- hemos levantado el dedo. ¿Por qué es Ana? Oye, llevo con el dedo así, La llevo con el primera. dedo así, no, ahora parece una espada. Que es una Es broma boba. ¿Ves? Pelea gladiadoras. No, no, Gladiadoras. lo que estabas pidiendo ahora mismo, levantar el dedo, lo que estás haciendo es pidiendo el indulto del público. No, yo, Ana, a la yugula, Ahí. Yo tardo mucho en criarme para terminar así. A ver, te quería preguntar una cosita. ¿Qué hubiera pasado si Popea y Lucio hubieran terminado juntos, se hubieran casado? Entonces hubiésemos cambiado la historia. Han llegado a ser emperadores, ambos dos. Yo quería dar esa intriga, que ya veremos a ver si se soluciona o no, para los que no la han leído. Pero yo quería dar esa intriga de que a veces también no todas las cosas terminan, no tienen por qué acabar. Pero bueno, quería dar esa intriga de ¿y si por ahí van los tiros? Intentar despistar. Pero, o no, pero... Que según nos vas descubriendo a los dos personajes, dices, madre de Dios, o sea, esos dos juntos habían pero banderas yo quería mantillas. que todo es como una red que va así, ¿no? Entrelazada, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay otras pequeñas historias, Crotón y Arrio. Sabemos, no lo hemos visto, sabemos que se conocen y que han luchado y que han tal. Entonces es una manera también de crear como una red de que al final las personas, pues fíjate, como estábamos hablando, fíjate, Yoli y yo, que teníamos conocidos que se conocían, que teníamos personas que son conocidas, que él conoce a mi tío, que tal. Y al final, pues la vida también es un poco eso, típico de, jolín, el mundo es un pañuelo, ¿no? Anda, nosotros ya podemos decir, conocemos a Juan. Joder, pues fíjate, oye, ya ves tú qué cosa. Yo encantado. Bueno, Tere, venga, pregunta. Ah, sí, ahí bien. Hemos hablado de ambición, de sueños por cumplir, pero no de la envidia. ¿Qué quieres que te cuente de la envidia? Pues la envidia que tiene Lucio hacia Ronald. Eso es lo que forma su carácter. Al final él es como, y fíjate, de lo que le coge envidia al principio, ¿eh? Pero le tiene Es que envidia lo dices del al valor, principio muy claro. Del castigo. del valor. Del valor. De hecho, se dice en varias ocasiones, sin un arma eres un cobarde. Claro, Eres sí. un cobarde. Eso lo dice cuando... Porque para mí esa envidia de, jolín, ha tenido el valor que yo como Patricio no he tenido. Y la ha tenido un esclavo, ¿no? Pues sí, era aparte de lo que es la personalidad que yo tenía marcada en... El valor y el amor que tiene Ronet. Eso es, tal cual. Además yo los personajes los iba creando pensando en personas. A un esclavo. Sí, eso es. Es que eso, Patricio le tiene envidia a un esclavo. Y porque quizá los valores de Ronet son los que él carece. Tanto. Y al final es verdad que yo todos los personajes, yo para imaginármelos, yo creaba mis propios personajes pensando en personas que conozco. Entonces jamás puedo decir quién es Lucio porque me mataría. Pero yo lo hacía así, para que fueran lo más reales posible. Yo estuve
15 años en una compañía de teatro y eso yo creo que también me ayudó mucho a la hora de crear la psicología de los personajes. El meterte en el personaje, cuando estudié método, etcétera, etcétera. Ese personaje tiene que ser real a lo que dice, el personaje tiene que ser consecuente a lo largo de toda la novela y crecer. Si vemos al Roned del principio y al Roned del final, son personajes que han crecido de una manera diferente, han evolucionado, ¿no? Por así decirlo, no quería que fueran planos. De todas las maneras es increíble cómo los esclavos aceptaban su vida, tal cual. Tal cual. Pues mira, yo lo pongo cuando he dado alguna charla, esto que es un móvil, obviamente con el Coliseum aquí en la funda, esto que es un móvil es un esclavo en la antigua Roma. ¿Qué hacemos con esto cuando no nos vale? Lo tiramos y cogemos otro. Sí. Exactamente igual que los romanos con los esclavos. Si tenías suerte de pertenecer a una familia que fuera generosa, que fuera, bueno, pues que te trataran como a una persona, teniendo en cuenta que para ellos no eran personas, la mayoría eran objetos. Y muchas veces los abandonaban. Cuando ya no me servía, lo abandono. O sea, pero para el esclavo el rango más alto era el de Utbah, ser un atriense, que más o menos sabemos que es un esclavo de los más considerados, ¿vale? Pero tenemos que pensar, hacer esa comparación, aunque no me gusta nada comparar la historia de hoy en día con la historia de Roma, porque si no, no lo entenderíamos, siempre lo digo, pero es un objeto. Para ellos un esclavo es un objeto. Y si bebías, por ejemplo, en el campo, peor. Y eso siempre y cuando no te obligaran a pues, practicar actos sexuales que estaban obligados a hacer, porque pertenecían a un dominio, como vemos con Clodio, ¿no? Un esclavo con collar, pero en la novela aparecen varios collares. ¿Cuántos? Sí. Aparece por lo menos el de Utbah. El de Utbah sí que lo quería marcar, porque... Uno de plata, otro de cobre, me parece. Eso nos habla del rango. Eso normalmente sabemos que nos han llegado collares de esclavos que solían ser pues de hierro, de bronce, es decir, que eran realmente para simbolizar que eran esclavos y que no se escaparan. Pero sabemos que los atриenses tenían ya collares que decían, cuidado, es un esclavo, pero no es un esclavo cualquiera. Por lo tanto, no me le hagas nada. Es decir, que es de mi propiedad. Y la propiedad allí con los esclavos también tenía una importancia vital. Por lo tanto, si el esclavo, por lo que sea, se perdía, escaparse, ellos casi no se solían escapar, ¿vale? Pero si conseguían escaparse, pues de ahí las rebeliones serviles que hemos tenido, pues que por lo menos supieran diferenciar que ese esclavo era un esclavo importante y que iban a pagar un buen rescate por él. Luego había otro tipo de esclavos, como el Roned, un Bernae. Un Bernae es un esclavo nacido dentro de una familia esclava. No hay que educarle. Imaginar, por ejemplo, que ahora mismo vamos a un pueblo, a un reino y cogemos y hacemos esclavos. Si son adultos, nos va a costar. Estoy intentando pensar desde el punto de vista de un romano, no me malinterpretéis. si cogemos a nos va a costar pues a base de pegarle, de latigazos, etcétera, etcétera. Pero si es un niño, eran los más valorados. Un niño que nace en el seno de una familia esclava, porque ya nace con ese rol. Ya no hay que explicarle que es esclavo. Entonces, Roned nace con el rol de Bernae. Yo lo tenía clarísimo desde el principio, que tenía que ser, y de hecho, lo que yo intento mostrar surge de verdad. Es decir, había muchas familias que permitían que sus hijos se criaran, incluso educaban a los esclavos, porque preferían tenerlos educados, preferían ilustrarles en griego, en latín, etcétera, etcétera. Y lo que pasa en la novela con Lucy y Roned podía ser un caso perfecto. Luego lo que pasa es que obviamente cada uno coge su camino, ¿no? Pero eso es un reflejo de lo que podía ocurrir en la antigua Roma. Los esclavos eran cosas, desgraciadamente. Desgraciadamente. Efectivamente. Bueno, me ha dicho Mar que estaba esperando a la foto. Ah. Ay, pobre. Pero tú tienes ahí el libro, Mar. Oh, mira, Iñaki no, muy mal, muy mal. Vamos a hacer otra. Iñaki, saca una foto, aunque sea. Ahí en el móvil. Claro, en el móvil. Bueno, espera que la busco. Espera, que no me he despistado, no sabía que ya lo habíais hecho. Sí. No pasa nada. Es que se fue Mamen para estar todos, pero ya hacemos otra, Mar, contigo. Ah, sí, ya hemos visto. Bueno, es la que falta Iñaki, que está buscando la portada. Está buscando Iñaki la portada. Ah, vale, pues hacemos otra. Vamos a tener 20 fotos de este encuentro. Luego mándamela, ¿eh? La tengo aquí en el móvil, no sé si sale. Bueno, se ve un poco el gladio, ¿no? Que se ve mal. Iñaki, se ve blanca. Sí, pero se ve un poquito. Se ve gladio. Ahí. Se ve la espadita, ¿no? Sí, más o menos. Ya está. Luego me la manda siempre para ver.
Hombre, luego las pondré y las verás por todos lados, ya lo sabes. Bueno, te vas a cansar, Juan, hijo. No, te prometo que no. Te prometo que Por no. último, hay una de las cosas que no hemos hablado y es muy interesante, que es la portada. Que la portada refleja mucho lo que es la novela. Los dos amigos ahí enfrentados, el juguete, que me imagino que es, el caballito es un juguete que simboliza cuando eran niños. ¿No? La novela cuando me la mandó Iñaki, yo es que me enamoré. Pero bueno, Iñaki, sí, nosotros cuando Lo diseñamos... único que es el Coliseo, ¿no? No. No. Es un anfiteatro. Es un anfiteatro previo. Ah, por eso, porque el Coliseo por aquel entonces todavía no estaba hecho. No había aunque por culpa de Quo Vadis creemos que sí, pero no. No, yo cuando estuve me dijeron que no. Que No, era de más hecho, además, reciente. es en los terrenos de la Domus Aurea, es donde se hace el Coliseum. Es decir, ese lago que intento explicaros, donde se hacían naumaquias y demás, eso se vacía y ahí es donde se construye el Coliseum. A la muerte de Nerón. Perdón, Iñaki, te he interrumpido. No, simplemente era confirmar que bueno, que sí, que lo que quisimos hacer al hacer el diseño es conjugar el juguete de niño, que es un juguete verdaderamente romano, o sea, buscamos algún juguete arqueológico y es un tipo de caballito que usaban los niños romanos, combinarlo con la espada y luego pues con la ayuda de Juan, que os podéis imaginar, el Coliseo tiene... Si cogéis una lupa podéis mirar todos los detallitos que él nos pedía que fuéramos incluyendo, toda la parte superior con los toldos, que aquí que sobra una fila de arcos y hay que quitarla, porque bueno, todo eso lo fuimos haciendo, pero sí, la idea era un poco conjugar el juguete romano con la espada de gladiador. Es que es verdad que a lo mejor ahí yo soy Iñaki, que puedo hacer muchas más preguntas de las que uno es capaz de contestar. Yo estaba todo el rato, igual que Amar, todo el rato ahí, pregunta. Pero si os fijáis en la portada, tenía que tener, para mí, esa parte del Coliseo o del anfiteatro tenía que tener ese rigor, porque si os fijáis hay 3 filas de asientos, la cava baja, la cava media y la cava alta. Para daros un pequeño adelanto ya de lo que hemos hablado antes, las mujeres solamente se podían sentar en la parte de arriba. Por eso tenían que estar las 3, en mi opinión. Sí, está muy bien, pero que bueno, cuando lo hicimos por primera vez, yo creo que no sé si pusimos 2 o 4. Sí. Dije, no puede ser. Tienen que tener 3. Que en el Teatro de Mérida, la parte de arriba lo llaman el gallinero. Sí. Y que la gente que va, que yo he estado, tiene que llevar cojines para poder sentarse. Sí, prácticamente en todos los... Y de hecho también se hacía, en la antigua Roma también llevaban cojines y de hecho también había alquileres de cojines, por las gradas había alquileres de comida rápida. Y en una obra de teatro y yo decía, ¿para qué llevar a la gente cojines? No, claro, imagínate allí, pues allí pasaba igual. Bueno, a la piedra de pico. Pasaba igual. Y además fijaros en un pequeño detalle, cuando vayáis a cualquier anfiteatro es que no había baños. No, es verdad. Allí se ve que lo hacían todos juntos. En las ánforas que os contaba antes. Había esclavos que iban con ánforas, entonces le llamabas, y como ellos no eran pudorosos, pues allí delante pues sacaban allí la churrita y allí con el ánfora. Lo tenían fácil, llevaban faldas. Es verdad. Sí, es verdad, también es verdad. Eso lo saca luego Mel Brooks, ¿no? Digo a Jolie porque Jolie parece que tiene mucha memoria en la lo que historia del mundo, ¿no? La Garçon de Pi, yo no sé francés. Sí. No sé. El Garçon de Pi. Bueno, pues ha sido un placer, Juan. No, el placer ha sido para mí. Muchísimas gracias por este ratito. Nos vamos a acordar de este encuentro, pero durante mucho tiempo. Nada, aquí me tenéis. Vamos a estar dando el coñazo, ya verás. No, para nada. Es lo que decía antes, yo siempre hablaba de estas cosas y la gente se aburría. O sea, que escuchen, pues... No te aburres, no. Yo en mis amigos era como, tío, otra vez los gladiadores. Entonces ahora estoy feliz. Pues nada, ahora les dices, mira, he escrito una novela y encima hablo con gente, me piden que me la firmen, y dices, lo más ya. Pues mira, te voy a decir, además esto se lo comenté a Mar, yo creo que al poquito tiempo de conocernos, que le dije, ahora es cuando muchos amigos me dicen, hostia, tío, pues sí que controlabas de gladiadores. Digo, pero si yo controlaba lo mismo. Digo, si yo controlaba lo mismo, lo que pasa es que ahora pues lo tengo en una novela. Pero... No se la firmes, no se la firmes. Nada, que se aguanten. Desagradecidos, que gente, oye. Gracias, Iñaki, por este novelón. Y muchas gracias Mar, por haber hecho posible pues este encuentro con Juan.
Nosotros, sabes Muchas que veces. yo creo que se nota que a todos nos ha encantado. Que no, gracias, de que no verdad. es teatro, ¿eh? No es Sí, teatro. yo, si dura 10 No. minutos más, hoy no ceno y mañana ni desayuno ni como, porque me voy de aquí, vamos. Nada, ojalá nos veamos pronto. Ahora no te peses, ¿eh? No vayas a la báscula No, ahora. No. Mejor que no. Mañana por Porque la bajo al mañana gimnasio. tampoco. Si hay Muchas alguna gracias, de firma, verdad. avísanos si hay alguna firma, que vamos todos para allá, aunque sea así con mascarilla y esas cosas. Sí. Y si no, pues nos veremos o en la feria o en los cerros de Úbeda. En los cerros de Úbeda, por ejemplo. Úbeda. Me ha pasado. Ahí sí que vamos unos cuantos de los que hay aquí. O sea, Muchas gracias, de verdad. Gracias, Nada, es un por placer. favor. Gracias a ti. Gracias a ti por hacernoslo pasar Hasta tan bien. pronto. Gracias, Juan. Bueno, Juan, Gracias. se me ha olvidado decirte, bueno, aunque yo creo que ya lo has visto, que todos los comentarios, reseñas van a estar en el perfil de cada uno, pero luego yo lo voy a repostear en lo que es Club de Lectura LL. Lo mismo en Facebook que en Instagram, ¿vale? Vale. O sea Genial, que ahí vas a muy poder agradecido. también ver. Yo hago fotos a todo, o sea que. Yo te las mando, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego.